Qué bárbaro. Qué Mirá bárbaro. vos, Esa nueva intro, qué bárbaro. Mientras intro. la gente se toma vacaciones, acá hay otro que estamos trabajando a las 24 horas para el canal, para la comunidad. Entonces otros están ahí descansando en la costa. No, ¿en dónde era? ¿En Bariloche? ¿No me ¿A vos te escuchás? parece? Ahí ¿Me está, estás ahora escuchando? sí. Ahí Ah, está, ahora está. sí. No Pensé tenía que... sonido, ahora sí. Ah, bueno. Ahí está, ahí Y está, ahí está. ¿qué? Por más intro que le Sí. pongamos, este programa tiene Los problemas sus técnicos problemas siempre van a estar con técnicos. nosotros. Siempre van a Ahora sí, estar. ahora sí. Bueno, ¿cómo anda Claudito? Tanto tiempo. ¿Cómo anda el Ah, público presente? ¿Cómo le sí, va? que nos perdimos una semana. ¿Qué pasó? Yo Tuvimos estuve ahí trabajando firmemente. Yo no me que perdí. no, si no tenías No, no. internet No, allá. bueno, yo Decí la hacía lo que verdad, podía. te fuiste de joda. Yo, muy renovado, muy renovado. Estuve con un colega acá del canal, con un amigo, un sponsor. Un sponsor en Mirá, reuniones con un sponsor. Estuve en Bariloche. vi Eh, fotitos, vi fotitos. sí, lo de Dieguito Viegas. La verdad que tienen una casita ahí en Dinahuapi, Ajá. increíble, un departamentito con una vista a un lago artificial que de hecho da para el lago Nahuel Huapi. Porque no me diga que No, le mangueaste la casita. le digo, Eh, Dieguito, mirá, tenés que, El vos que te pones canal el la Dinafest. sponsor, claro, hay que trabajar Hay allá, una ¿viste? letra chica, hay una letra chica que no Claro. hemos avisado. Incluye una casita allá en Bariloche. Oh, pero qué necesario. Veníamos muy Qué lindo, quemados. qué lindo, qué Así que lindo, qué no, lindo. muy bien, muy recomendable. Muy Súper, bien, súper recomendado. Así que muy estuve bien. subiendo ahí unas historias que varios me dijeron. Muy lindo, muy lindo. Así Qué que lindo, qué lindo. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a nuestra querida audiencia que está presente como siempre en el chat. ¿Cómo le va, gente? Mira, Mati Cabrera, no se aguantó el Dani. No, es que, ¿sabes qué? Mati, dije, se aguantó. No nadie me se va a dijo dar nada cuenta. tampoco. Me dejó No, afuera es totalmente, que en un como momento digo, siempre. no, voy a Último en decir el porqué. enterarse. Voy a decir el porqué. La Mm, razón. ¿Estás Porque le pensando? ¿Estás digo, no, pensando? no, para nada, No, para nada. estás No, de hecho, con pensando. Mati hablamos hace un ratito. Pero acá hubo un Mirá, ¿cómo señor me que dejan era afuera? ¿No teníamos un grupo de I-28. los tres? ¿No Pará. teníamos un grupo de los tres? No, pero esto es distinto, porque vos dijiste no quiero que me Mirá. molesten. Vos dijiste no quiero que voy a Mirá. estar desconectado. Vos dijiste voy a Ok. estar desconectado. ¿Quién No, no, dijo está me bien. quiero No. Hagan desconectar? tranquilo a los nuevos amigos ¿Quién ahora, ¿eh? dijo? ¿Quién dijo? Hagan No, yo tranquilo. me quiero desconectar. A mí no me jodan. Yo no quiero trabajar. ¿Quién dijo eso? Entonces yo dije, bueno, Ay, no, no, Mati no le mirá, mandemos mirá. nada. Trajemos nosotros. Ah, Pero como el señor se conectó y 28, digo, sí. no me lo vea. Pará, Dije, ya voy a fue, ser mando el sincero. video. Me faltó digo, che, qué raro que Dani no me manda el link de Meet. Y me dice, che, claro, estamos a 2 minutos de salir, mando. Claro, Digo, entonces, ¿qué voy a hacer? mando. ¿Y dónde voy? El Talk Studio. Me había re ¿Ves? olvidado. No se puede ver esta gente, Una no se semana puede. desconectado y ya No no se sé puede, no se ni, puede. ni No, cómo lo llamamos. igual no está final, así que Mati ahí quiere hacer como unos arreglitos Muy a bueno, la intro, que Mati, está buenísimo. zarpado, Mati, como muchas gracias, siempre, me la rompiste, como encantó. siempre, amigo. Como siempre, el tipo rompiendo la crack total. Faltan ahí, va a hacer unas tomitas nuevas que le va a agregar para que no se repitan algunas cosas. Pero hay cosas internas que uno lo sabe, uno lo ve. Y el resto lo va a disfrutar luego. Así que gracias, Matute Totalmente. querido, amigazo de la Casa del Alma. Escúcheme una cosita, porque... Tenemos muchos mensajes de la intro, ¿eh? Bueno, alta y intro, claro, pero mirá ¿cómo esa que no? intro. ¿Cómo que no vamos a tener? Grande Mati, bueno, salta intro, dice acá Miguel Pizzo. Alta producción, dice Kirill, muy bien. Tremenda intro, dice Brandon Ramírez. ¿Qué onda la gente? Los extrañé más que la Pepsi Twist. Qué La bueno. Pepsi Twist. Sí, ¿Esa es la boludo. que tenía limón? ¿Era? No, era una que giraba, sí creo que cambiaba los gustos. ¿Cómo? A ver, recordame. Pará, se me mezcló ahora. No, ¿Dónde me está? parece que había una... No, O no esa era era la una 7 Pepsi. Up. ¿Eh? No me acuerdo. Pepsi Twist. Pará, vamos a buscar. Vamos a O que tenía buscar. gusto a limón. A ver, recuérdenlo Pepsi ahí la gente. Twist. Mirá Fabricio, en recuperación de dengue por acá. Amigo, bueno, Che. esperemos que andes Bueno, bien. Decían que habían ahí muchos casos, la verdad. Qué sí. mal, che. ¿De dónde es Fabricio? ¿Fabricio qué?
Fabricio Works. Fabricio Works. ¿Cuál es? Fabri, El posta. Fabricio que está allá. Creo que Pero en pará, ¿no Neuquén estás está, en ¿no, el sur Fabricio? vos? Sí, Yo se pensé ve que que con los el frío mosquitos. iba a estar un no Sí, tanto frío, no, está muy sí, bien. yo en Bariloche no vi un mosquito, no vi uno, la verdad. Che, Así qué caro los que mosquitos, están como los más, odio. me pareció que están más resguardados, pero bueno. Los extrañaba, dice Jorgito Villar, ¿cómo anda, Jorgito amigo? querido, ahí anda. Muy bien, muy bien. Bueno, Estamos hablando. felicitaciones, amigo, por el reveal del Batman vs. Joker. Qué Muchas locura, gracias, trabajo muchas ahí con gracias. Martín, Felicitaciones para con usted también, que Jorgito, es su primera ahí reveal de Sideshow. Mi primer reveal, muchas gracias también, Guarda, gracias a guarda. ustedes. La semana que viene vamos a estar ahí seguramente. No anunciamos nada todavía, pero ya vamos a estar ahí con Martincho, con Jorginho, Sí, con vos y con quien les habla, haciendo acá un vivo reveal del file 3D, mostrándolo, etcétera. sí, Que sí. por temas nada, de organización, esto es como juntarse a jugar un fulbito de fútbol 5. Sí. Es muy difícil juntar los Así- 10. Imagínense sí, sí, juntar sí, 4 sí, sí, escultores, sí. es como imposible. Lo íbamos a hacer hoy, pero no se pudo. Había mucho que Sí, sí. coordinar. Pero ya vamos a estar la semana que viene ahí con todo, mostrándole los Sí, files. sí. Los files. El file, el file. El file. Mira, acá Brandon Eh, dice, podría agregar a la intro la fotito de su trabajo juntos de Batman. Felicitaciones, está increíble. Es buena idea, Pasa que esto se gestó antes de que saliera el Batman. Pero sí, ahí Claro. Mati, trabajo para Mati, ahí le tiraron un palito a Mati. A Lo que ver, pasa es Mati, te tiro acá que son todos videos, son extractos de referencia. videos. Los que agarró Claro, Mati es extractos de un trabajo video. importante. Pero Nosotros bueno, se tenemos podría meter a un fotos. fotín ahí, capaz que sí, Sí. capaz que no. Ya vamos a ir. ¿Saben qué estaría bueno, Mati? Estas son ideas en vivo. Cada tanto tenemos que quede como abierto, le vamos agregando y vamos renderizando cada vez que pasan cosas así interesantes en el canal. Entonces, como que vamos actualizando. No Dale. está mal, ¿entendés? Supongamos que van No. pasando otros reveals o una cosa importante en el canal, etcétera. Le vamos metiendo ahí cositas que van Sí. saliendo en la intro. No estaría mal, ¿eh? Creo Tranqui, que no se puede, dice Mati, así que ya se está dejando. Uy, creo que no. Uy, se cortó la luz, se cortó la luz. No, claro, hoy que se hace todo con IA, viste, ya las herramientas no se actualizan. Ya está. Perdí el Mira, archivo. Fabri dice, soy del norte de Santa Fe. Vacas. Soy del norte de Santa Fe. Pero Vacas un poco más por el sur. Del norte de Santa Fe. Claro, yo pensé que estaba en el sur, no sé por qué. Mirá vos. Sí, yo no sé cómo estaba en Neuquén, no sé, Sí. cualquiera. Entonces. Dijo, no, pues claro. estoy re lejos de la Dynafest, no Claro, puedo ir. no puedo ir. Vino gente de Chile. De Chile vino gente, ¿ves? Fabri. No, pero la próxima lo vamos a tener a Fabri, por supuesto. Mira, de hecho tenemos un fan de Fabricio acá, que dice, Ian Ascua dice, Fabricio Works está en el chat, soy tu fan, no le digan a Dani. No sé por qué no le digan a Dani. Podés tener de fan a Dani y a Fabricio, no está permitido. Perdón, digamos. pero en el canal nuestro o a Clau o a mí, ni siquiera a uno o a otro. O sea, ni a los dos no, a uno o a otro. A los dos no. A los dos está complicado. Yo un tercero más. ¿Team Clau o Team Dani? ¿Team Dani o Team Clau? Acá Team Fabri, hay que ganarse el plato de comida acá, ¿eh? Claro. Hay que hacer cosas. Muy bien, Fabri la rompe, un crack total. Ay, bueno. Vi que ¿sabes que el otro día me mandó? No puedo decir esto, es información confidencial. Yo iba a meter la plata. Sí. No importa. Iba a decir que argentinos haciendo cosas muy lindas ahí en escultura. Dieguito Corbalán, que me mandó unas cositas ahí que está haciendo. Claro. No puedo decir nada. Guarda, pero muy lindo. Yo ya había visto el Robocop de él, pero todavía lo vi de vuelta y dije, qué lindo. No, Robocop está perfecto. Es que a mí no me gusta coleccionar figuras. Solo las mías porque, bueno, son mías. Pero hay figuras que me gustaría tener. Por ejemplo, el Iron Man, el Mark IV de Hot Toys, el original, el primero, cuando salió aquella vez en su momento. Diecast, que fue la primera figura que quise tener. Y como estaba pero Diecast, o sea, metal. Claro, pero estamos hablando, yo trabajaba en esa época cuando salió. Yo creo que estaba en Gameloft, o sea, hace como 15 años atrás, no sé cuándo fue. Y que fue cuando salió la primera peli de Iron Man, que no me acuerdo en qué año fue. No importa, la cosa es que... sí, no me acuerdo. Dijeron los 10 years fueron hace... Antes de la pandemia, poner que sea 2010 que haya salido la primera peli de Iron Man. Bueno, está bien.
Más o menos yo estaba... no me acuerdo, pero yo me acuerdo que fue esa figura que dije, quiero tener un diecast, no quiero tener esta figura de Iron Man 4. Aparte se movía de todas las piecitas, todo metálico. Sí. Y bueno, estaba más seco en ese momento que, no sé, que era tremendo. Y nunca lo pude tener. Pero el Iron Man ese me hubiese gustado. Y cuando vi el Robocop dije, qué lindo todo este Robocop. Para mí Robocop me encantaba. Me gustaba mucho Robocop. Jugué el juego y no me gustó el juego. Me pareció muy genérico, lamentablemente. ¿Viste que se dio un juego de Robocop hace poco? No, pero pará, no, el arcade me acuerdo yo. No, salió hace relativamente poquito un Robocop ahí. No vi. A ver, no está mal. Shooter, es un FPS, se ve lindo. Mira, no me enteré. Sí. De hecho, tuvo ahí un par de análisis técnicos en cuanto a las visuales y algunas técnicas que usa. Porque no sé si está. No voy a decir cualquier cosa, pero no sé si usa el Engine 5. Pero ponele. ¿Salió o es un trailer? No salió. Vos estás re out de la juego, ¿no? Vos estás bastante out. No. ¿Qué juego sale hoy, Claudito? A ver si te voy a hacer una prueba de gamer. ¿Qué juego sale hoy? Hoy, mañana, depende del país, hoy. A ver, en la audiencia hay algún fan. Te voy a hacer. No, vale. Ahora, ¿Vas a googlear? No. A ver, dijiste. A ver. Digo, a ver. No, es un RPG. Es un RPG. Yo no soy fan de los RPG, pero de este en particular me parece que lo voy a dar. Lo voy a entrar. Es un RPG. No es clásico, es el segundo que sale. Claro. Yo cuando era chico tenía. Mati ya te lo tiró. Matías Hernández ya te lo tiró, mira. Dragon's Dog ni sé qué es. Sí, claro, no. Porque no sos gamer. Muy hardcore, boludo, eso. Muy hardcore. No es hardcore para nada. No, pero no es hardcore para nada. Que es tipo Bloodborne. No es acá? Bloodborne nada que ver. Nada que ver. No, eso es, ¿cómo te puedo decir? Es una mezcla de varios juegos. Si tuviera que. Nunca en la vida. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy interesante el concepto del juego que tiene. Mirá. Pero... No, con lo que me enganché hace un tempito atrás, fueron con los Far Cry, que era una saga que yo siempre tuve ahí como, wow, qué buena. Me jugué el Far Cry 3, muy bueno, me encantó, la verdad, muy bueno. ¿Cuándo te jugaste Far Cry 3? Ahora, hace 2 meses. Tienes como 15 años. Claro, sí, entonces dije, está bien. Yo tengo la PCN, la extra, ¿viste? Y sacaron Far Cry 3, 4 y 5. Bueno, arranco por ahí, a ver qué onda. Claro. Sí, el 3 a la Play yo 3, te diría que es el mejor de todos los 6 que hay. De los 6 Far Cry que hay, el 6 dijeron que es un horror. El 6 es muy malo. Claro. El 5 no está mal. El 4 está muy bueno. Muy bueno. Sí, dice que yo escuché que el 4 era el mejor de la saga. Depende. 3 y 4, el 3 para mí fue el mejor en cuanto a la historia, en cuanto a todo lo que se podía hacer. Pero técnicamente hablando, el 2 es imbatible. O sea, tiene cosas el 2 que no tiene ni el 6. Dinámica, física, comportamiento de los NPC. Tiene cosas que están muy, muy pulidos. Después fueron como downgradeando en calidad de algunas cositas al lado del juego. Pero bueno, nada, está muy bien. Está muy bien. Lies of P, ¿sabes que no lo iba a jugar al Lies of P? Pero escuché que era muy, muy hardcore. Así como que. Y a mí los juegos tipo. Yo no soy el jugador de. Intenté con el Elden Ring. Llegué. Unas cuantas horas, le metí unas 20 horitas. Pero no soy el Bloodborne de esa onda y eso que Bloodborne es facilongo comparado a los Dark Souls. Antes, cuando en mi época, mi Golden era gamer, cuando tenía la Xbox 1, la primera, el cuadrado ese que pasó una PC, ahí sí, el Ninja Gaiden, que era terriblemente difícil en hard, lo terminé en hard, ponele, ¿viste? Pero no, ella el Tenchu. No sé si los jugadores de Play, el Tenchu juegazo total, el Tenchu. Me hizo acordar un poco, nada que ver, sé que me van a decir nada que ver, pero el Sekiro me hizo acordar un poquito el Tenchu. El Sekiro lo probé, le di 2 oportunidades, vi que era de madera y dije no, para sufrir, porque aparte se llama Sekiro Die Twice. O sea, vas a morir todo el freaking tiempo. O sea, lo dejan claro en el título, digamos.
Sí, no, no. Los Souls me acuerdo que me pasó lo mismo. Yo no sabía el primero de qué venía, me lo había regalado Lauri por un cumpleaños, el Sí, primero Souls. Y re contento, mirá, fui a jugarlo. Dark Y, Souls. y era, no sé, venías re bien, le encontré un poco de la mano a la dinámica, de repente entro a un lugar y me cae una piedra encima y me mata. Y digo, Sí. ¿cómo iba a saber? O sea, ¿cómo iba a saber que me iba a caer una piedra del techo en la cabeza? Bueno, y ahí Sí. me di cuenta que la Son idea es que esos vos chips, ¿ves? morís, ¿Viste? claro, Sí, morís, sí. morís, morís y te vas como anteponiendo, vas como aprendiendo de por qué morís. Nada, no tengo paciencia en absoluto para Sí, eso. no. Dije, no, ni en pedo. A mí No, lo que me no. pasa con los juegos en los últimos, te diría en los últimos 10 años, es que yo ahora soy un completionist, ¿viste? Me encanta terminarlos al 100%, todas las quests secundarias, todos los collectibles, todo. Entonces ya no juego como, pues me parece que vos sos más tipo, juego de la historia, terminó y se terminó el juego, ¿no? Por ¿Yo? un tema de tiempos, sí, Y sí, yo no le suelo hacer. Por ejemplo, el claro, Spider-Man cuando claro, lo terminé y quedó ahí. claro, Y murió. O sea, claro. no, cero, para mí los juegos hoy por hoy tienen cero rejugabilidad. Excepto que me agarre en un momento en donde digo, uy, tengo un ratito, y justo tengo un ratito, a ver, me voy a poner a jugar algo. Y no tengo Sí, nada. Y ahí puedo sí. llegar a rejugar un juego viejo. No, eh, no, no, no hay pero tiempo para no, eso. O sea, no hay con lo que tiempo. sale. Pero a mí lo Yo que me juego pasa todo es que igual, ¿eh? yo, No sé cómo hago, pero sí, juego todo. Por ejemplo, dice, mirá, ¿quién jugó al Hogwarts Legacy? Yo lo jugué. No mirá, lo terminé porque me aburrió. Me pareció muy mirá, repetitivo. Sí, mirá pero está vos. lindo, ¿eh? Está muy lindo. Jugar el Elden Ring. ¿Cómo me cuesta pronunciar Elden Ring, boludo? Elden Todo Ring, junto. Elden Ring, Elden Ring, Elden Elden Ring, Ring, Elden Ring, Elden Ring. Elden Ring. Lo No, y jugué, pero Hugo no me pude. pasó. No, ¿sabes lo que me Hugo me. pasó con Elden Ring? No. ¿Vos lo jugaste? No, lo vi que era como súper, tenía las 15.000 reviews increíbles y va, todo, Es un es el juego juegazo. del año, bla, bla, Bueno, bla, bla. a mí me pasó que artísticamente, cuando lo vi en videos, digo, este juego parece de Play 3, o sea, el Play 2. Ajá, Cuando lo jugás, sí. el nivel de dirección artística que tiene es algo que Ah, pocas mirá, veces vi. ¿Por qué? mirá. Porque tiene un mundo abierto, que ese mundo se va como... Es muy difícil de explicar, es Pero como más vos que un decís Ghost of un... Tsushima, ponele. ¿Cómo? Ghost of Tsushima, o Tsushima, mirá, No, se no, me esto es complica. gigante. No, no, esto es Ah, gigante porque es otra cosa. ¿Cómo te puedo ah, decir? Es fantasía. ok, ok. Y entonces tiene como mundo, a ver, es un mundo que está totalmente abierto desde entrada. Vos podés ir a, no sé, hasta el final del mapa, final entre comillas, porque es Sí, enorme, sí. que no te dice qué hacer Ah, prácticamente. O sea, vos entras ahí y algo tenés que ah, hacer. Y para el primer jefe, que es muy difícil, que tiene como dos o tres como, ¿cómo te puedo decir? Como estadios, que va como haciéndose sí. más pulenta cada vez. eh, Me pasó que me habían dicho, no, porque vos tenés que levelear hasta, no sé, grindear hasta el nivel 25 y ahí Uy, vas y lo enfrentás. odio eso, no, Bueno, lo pará, odio. pará. Dije, no puede ser tan difícil. No tengo tiempo para eso. Bueno, jugué, algunos enemigos eran difíciles, pero dije, no está tan difícil. No me pareció tan complejo como un Dark Souls. Hasta que después te metes y ahí te das cuenta que sí. Claro, claro. Le debería poner hasta el level 12, 13 y dije, ya estoy preparado. Voy a enfrentarlo, voy a enfrentar. En la primera, pero en la primera que me enfrento, me queda así a un tirito de Un algo, a una pixel de vida. pavadita, a un espadacito y lo mataba. Y dije, soy un crack. En este juego soy God, como dicen ahora. Sí. Eh, Dije, lo hago de vuelta, no pasa nada. ¿Lo hago de vuelta? No, me mató ahora 3 golpes. Me dio 2 golpes y me mató. Así lo habré hecho unas 30 veces, no le pude sacar nunca ni la mitad de energía. No sé si era que el juego dijo, no te va a pasar más esto. Y como que te empuja a Puede tener que ser. levelear, o que seas, no sé, que tengas un bullet time en la No, cabeza, que vos puedas frenar ahí el tiempo y ver qué está pasando. Pero no, no. no, pero igual está buenísimo el juego, a mí me gustó. En algún Mira. momento le voy a dar una oportunidad de nuevo. Hace muchos años jugaba un RPG que se llama Regnum Online acá en Argentina. Mm, Muy bueno, muy bueno para su época. Y me había metido en esa tipo, como en Warcraft, de matar 50.000 bichitos para subir de nivel. sí. Única vez en mi vida que lo hice, dije, no, nunca más.
nada, mucho tiempo de hacer lo mismo repetitivamente para Y ganar un sí, poder. sí. Ahí está nuestro querido amigo César Correa López en el chat de César. César, Querido, ya ¿cómo estamos, estás, de amigo? vuelta. Ya estamos de vuelta, Ahí ya nos César. estamos pronto. Sí, señor, llegamos esta semana, estamos ahí. Sí. Online, ya vamos a tener novedades. Mañana y la semana que viene tenemos un par de reuniones que tienen que ver con la Dynafest 2025, porque se va a venir con todo. Parece que viene con todo. Sí, Así que con todo. vayan preparando, vayan guardándose unos billetes para el pasaje, ¿no? Para que vengan. Acá Juan dice que jugaba Sekiro, después no vas a ver los videojuegos de la misma forma. Mirá vos. Yo jugué Sekiro, lo jugué un par de horas y me pareció muy interesante. A ver, vos cuando ves jugar a alguien Sekiro, es como, da placer, Sí. es como que sentate y disfrutar porque parece una película que sabe jugar, ¿no? Obviamente. Es increíble como los parries, los esquives, vos decís, parece que estuviera scripteado. Ahora, el que no sabe Mirá. jugar como yo es deprimente, básicamente. Pero bueno. Y sí. Acá, de hecho, Fabri recomienda la trilogía de Mass Effect. ¿Sabes qué? Nunca la jugué. No, ves que Nunca no la sos jugué. gamer, amigo. Sí te No, puedo boludo, decir. no. ¿Sabes por No, qué no no, la no, jugué? no. Por ¿Cómo no una vas a razón. jugar? No Por una existe esa razón no la razón. No hay jugué. ninguna razón por no jugar. El 1 era interminable. Igual me encanta porque No, estaba el mejor armado de por la gente. todos, el mejor de todos. Sí, Uy, bueno, por ya eso, empezaste mal, empezaste mal. cuando leí cuando leí las otras reviews, a medida que pasó el tiempo, decían que no tenía el final que se merecía, que el ¿Mass final Effect del 1? no, el Mass Effect del 2 y el 3 no Ah, cerraba la trilogía. No, que el 1 es increíble. Bueno, el que sí jugué, pero la verdad que no sé si es comparable, que me fascinó, fue el Detroit Become Human, no que es ese igual. está bien. Me estoy refiriendo a la mecánica de que cualquier decisión te cambia el juego, ¿entendés? Que eso es lo que pasa en Mass Effect. Lo que pasa en Mass Effect viene de la rama de Kotor, boludo, de la vieja guardia. Me pareció muy largo, ¿no? Que no, me voy a enganchar, va a ser muy largo, ¿no? Mass Effect Boludo. 2 es un juegazo. Es como. No, ¿sabes a cuál jugué que es parecido? El FIFA 22. No, pará, boludo. ¿Cómo? Estás hablando de un juego que según tus decisiones cambia la historia. No, Y es un boludo, pero RPG, nada es un que. RPG, es No, pero nada que. una Igual yo especie te de entiendo. aventura Yo te gráfica, por entiendo así dónde vas. decirlo. Pero no, ¿Entendés? amigo. No es por ahí. Igual, mira. Sí, El Detroit, ¿jugaste el Heavy Rain? sí, O el sí, sí. o el Beyond Los Two Souls. dos. Bueno, Sí, Beyond Two Souls y el Heavy Rain, sí, tremendo. bueno, Sí, ese tremendo. obviamente es de esa. El que te recomiendo que no lo vas a jugar Eso porque es sí, viejo, pero me si no. gustaría jugarlos de nuevo Bueno, y tomar diferentes decisiones, pero bueno, se me hace ¿sabes larguísimo. qué juegazo? De hecho, es la misma empresa que inició todos estos juegos. El que no lo jugó, que lo juegue. Es difícil porque se ve viejo. El Fahrenheit. El Fahrenheit. Sí, 911, Fahrenheit 911. Claro, juegas ¿Viste? bien. Yo Sumaste soy gamer puntos. de la Nah, vieja época. ahí sumaste un par de puntitos. Ahí sumaste un par de Ya ahora puntitos. no juego Bien, más a lo bien. nuevo. O sea, no. Yo De si no está esa, en la PlayStation Extra, no, ni lo compro. Salvo de, el la- Spider-Man. de esta misma empresa, lo que me faltó, lo que me falló fue el Beyond Two Souls, que tenía un reparto Sí, espectacular. Estaba Ellen Page, estaba William Dafoe, sí. no me acuerdo qué otros artistas más estaban. En un momento pega unas fumadas, unas flasheadas que va para cualquier lado, que vos decís, ¿qué estaban pensando acá? Sí, Fue una sí. pena, pero ese Beyond Two Souls hubiese estado bueno, la verdad. No me llegó a. Heavy Rain es terrible la historia. Heavy Rain es un Terrible. espectáculo. Sí, es muy bueno. Boludo. La historia es muy jodida. Que de hecho que en el final, cuando venía el final, cuando vi lo que me pasó en el final, dije, no, yo juego Indigo de nuevo. Prophecy, muy bueno, Indigo Prophecy. Sí. Indigo Prophecy, me suena. La misma empresa, me parece. Pará, Jugué a los, ¿cómo se dice esto? Los Life is Strange, me parecieron interesantes No lo jugué. también. No lo jugué porque me pareció El como medio. 1 está bastante bueno, bastante bueno. Mm. El 2 y la extensión del 1 no la jugué, pero... Pará, iba a decir una cosa. En el Heavy Rain había un bug, que hay videos de eso sí, que es buenísimo, que sí, cuando
el padre empieza a buscar a su hijo, que creo que se llama John, el hijo. Sí, Cuando sí. lo está buscando, que después, bueno, no voy a spoilear, pero no jugó. Queda diciendo John todo el tiempo en todos los. Entonces, hay cinemáticas que le están hablando y él dice: John, John, ¿no lo viste ese? Tenés que No, buscarlo. Heavy Rain John. sí, Back, una cosa así. Es buenísimo, boludo, es buenísimo. no. Mirá, acá Eh, tiran, si te gustó, David dice, si te gustó Beyond Two Souls, jugá Alan Wake 2, que es una puta maravilla. bueno, justamente El no me Alan gustó Wake, bien. no, Jugué el no Alan lo Wake jugué, 2 y me aburrí un poquito, debo decir, no lo perdón. jugué. Perdón. Primero me pasó algo que me indignó completamente. Dije, ¿qué lo compro? ¿Para PC o lo compro para PS5? Ah, lo compro para PS5, total. No va a haber mucha diferencia. Todavía no había salido en ninguna review. Para PS5, los highlights, digamos, de los brillos, los especulares, tiene un temita con el anti-aliasing que está vivo. O sea, empiezan a hacer como un glitter. Ah, se Y muere. dije, no te Sí. puedo creer, boludo. Gasté $60 en esta porquería. Bueno, obviamente traté de jugarlo sin pensar en eso, abstrayéndome de ese glitch técnico. Sí. Y después me pasó como que era, no sé, un poco lerdo, como que me hacía ir y volver a algunas cosas. Muy, muy repetitivo. Me hubiese gustado que hubiesen hecho algo distinto con los enemigos. Le apuntás con la linterna, uno es espectro, otro sí, otro no. Ah, este sí, pum. Se materializa y le pegas un par de tiros y lo matás. Así. No sé si después cambia Sí. la dinámica esa, pero me aburrió un poco. Ya el uno era así y era más, qué sé yo. No me gustó mucho. Pero bueno, oportunidad en algún momento. Acá dicen del Baldur's Gate 3, que ganó un montón de premios este año. Ese es otro que me gustaría probar, pero claro, dicen que es básicamente un juego que es infinito por la ¿Cuál? cantidad de cosas. Baldur's Gate 3 Ah, el que salió es el, el que el salió el GOTY, juego del en teoría. año, claro, sí, 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 Son sí. 100, creo que si no te enganchas mucho con las secundarias, no sé si voy a Sí, decir, mínimo creo son, que era, sí. sí, son 100 horas, creo que mínimo Es eran 100 horas. infinito, sí, es infinito, Sí, infinito. pero dicen que es increíble. Pasa que ese tipo de rol yo ya no juego, porque ya es muy, muy rol. Con dados y Claro, toda la boludez. Entonces yo no tengo ni idea que debe ser buenísimo. ¿Algún día tendremos que claro. jugar el rol? ¿Vos jugaste el rol alguna vez? ¿Con dados y eso? Sí, tenía unos amigos que hacían ahí, que si yo jugué 2, 3 veces, me pegué un embole extremo. No, me aburrió. Fuimos a la abadía de no sé dónde era, que había una piba que era la Game Master en su Ajá. momento. Te estoy hablando, pará, te estoy hablando año 2005, te diría, 2000, 2005, por ahí. Estoy hablando Mm, hace 1000 años, mirá, ¿viste? Cuando no existía, mirá, cuando los videojuegos, el RPG nada que ver, digamos. mirá. Y no sé, habrá que ver porque Leo es Game Master también, ¿viste? Leo ¿De San San Giorgi. Giorgi? Y Mirá, Leo te crea historias muy copadas, ¿viste? mirá, Pero con no él sabía. nunca jugamos. Sí, 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 la tiene muy Mirá qué clara. bueno. Mira, acá dice, Este, dice Fabricio, si quieren sufrir, pero mal con la toma de decisiones, The Walking Dead, de la gente de Tell Games, la trama está mirá, buenísima. Es muy bueno Walking Dead. Yo jugué muy bien, primero, mirá, creo que son varias como seasons. Me mirá. pareció, estaba muy bueno, la De verdad. Telltale Games empecé a jugar el de Batman, el viejo de Batman de. ¿Cómo se llama? De Batman, algo, bla, 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 de Telltale Game, que es el que Sí, vas sí. eligiendo. Jugué un ratito, Mm, está bueno, no me pareció wow. Las gráficas son, si bien tienen un estilo, me pareció medio flojardo, pero... Ah, el Resident Evil 4 lo jugué eh, por la mitad, es un clásico. Lo jugué por la bueno, mitad en su momento. salió ahora el remake El para remake, PC. sí, Está sí, muy bueno, está muy sí, bueno. Yo lo jugué. sí. Yo no sé en qué momento ahora que pienso para jugar todos los juegos que juego. Yo Como sí, que. sí, no sé en qué momento te pones tan al día. Yo le perdí el rastro al jugar lo último que sale. Además, yo siempre fui nintendero. Para mí, ya desde después de la Wii, que no compré Mm, más consolas de Nintendo, ya perdí mi amor. Antes coleccionaba las revistas, no sé si te acordás, hace 1000 años había una que se llamaba Action Games. no. Después del Action A Games, hobby era consolas, una me acuerdo yo, y unas bueno, españolas esa que era la llevan acá que están. española. Claro. La Action Games era de Brasil, la traducían para acá.
Y después de ahí, la Loaded era la que compraba. Una que la producía Pergolini, muy buena. Pero murió hace unos años, no la sacaron más. Nuestro querido amigo David dice, y todo este friqueo de videojuegos hoy es que ¿es No sé, post-estrés vacacional no sé si puede o no ser. queremos abrir el Cyberage? Action Game del 92, mirá, se acuerda del zombie acá. Lo Muy tengo el bueno. Cyberage abierto, mira, para que vean que el Cyberage está siempre Sí, abierto. Acá, siempre yo está. me despierto y abro el Cyberage. Es como el Pero sol. bueno, El sol siempre ahora está, si quieren vamos a hacer una temática, porque ahora no tenemos mucho para hacer. Dijimos, nada, tiene que haber, en realidad sí. sí. Les puedo contar un poco la experiencia que tuve en el Animate en Ecuador la semana pasada. Dale, Que estuvo muy bueno. dale, Estuvo muy bueno. dale. Si quieren, hagamos una cosa. Sí. ¿Tienen algún tema de que quieran que veamos en ZBrush? Algo. Acá Pero yo ya creo que la vimos gente se metió con los Cibra, está bien, porque acá la gente como los Sí, videojuegos sí, está sí, se metió. enganchado, Es que ¿eh? está buenísimo. A mí me encantan los videojuegos porque es mi pasión. La saga de Una de mis Arkham Knight. pasiones. Sí, Y yo lo jugué es- todo. El Arkham Los Knight, creo que Arkham, lo habré sí. pasado 3 veces. Ese sí creo que lo jugué casi hasta el Full Completion. Y en varias El plataformas. Arkham, bien, el Arkham lo único que me decepcionó, el último, es que no lo sacaron tan a las apuradas, el final, que no tenés peleas contra los jefes finales. ¿Viste? Está el Arkham, perdón, el Arkham Knight, el Arkham City, Arkham City y Arkham Knight. Ahí está. Sí. El Arkham Knight no Mm. tenés pelea contra los jefes. ¿Viste? Tenés una cinemática. O sea, pasás tal cosita y tenés una cinemática que lo derrota y no peleás contra los jefes. Como sí en los dos anteriores, que es la gracia. Cuando lo jugué dije, ¿No peleas contra los ¿y cómo no? jefes? No peleás contra los jefes. No peleás. Y decís, pará, ¿cómo? O sea, haces toda la parte previa y haces como dos, tres pavadas y no peleás contra el jefe final. Que decís, ¿cómo? ¿Cómo no Pudo ser. peleás? No me acuerdo. Sí, a mí eso me impactó. Bueno, acá los que lo hayan jugado Bueno, hace mira, poco. acá hay algo que. Ale Zombie, Ale me mandó un mensaje que Ale, Sí, ¿sabes que no me acuerdo esto que me estás preguntando? Pues ya me preguntó le dije hoy que sí. me lo mande acá al chat. Dani, ¿puede ser que muestres hoy cómo hiciste el cuello de la capa de Spawn con el gizmo? ¿Me puedes decir en qué minuto hice eso del Y- vivo? Pero no sé qué pero es si lo el. hiciste, está. O sea, ¿no? O sea, está en el Claro, video. pero él ¿Está me o dice que no? hay algo que hago que no entiende Que qué es no lo lo que hago. explicás. Claro, Ok, no lo ok. explico. Entonces, decime en qué minuto, lo miro un segundo y, Dale. y veo qué es, porque la verdad que no me acuerdo, estuve mirándolo y dije, ¿qué hice con la capa de Gizmo? No sé muy bien. Pero bueno, después decime. Acá pregunta si no tocaba Em, revisión de portfolios, pero no, el 28 tendríamos el live siguiente. El claro, live siguiente tenemos seguramente lo del reveal, pero no sé, sí, el reveal. Igual el reveal siempre hacemos por ahí una siempre es una partecita y horita, igual por ahí listo. es un poco Pero más. como somos Vamos, cuatro, vamos hay que ver, viendo, vamos vamos viendo. Acá bien. nadie nos corre, así que tranquilo. Shadow of the Colossus, dice acá, juegazo, Juegazo, super juegazo. juegazo. Y el Lo remaster jugué la de. versión vieja Mm, y el y el nuevo nuevo. remaster que salió hace poco. Bien. Increíble. Ese sí Salió que, ese sí remaster es de y los el pocos remake. juegos. Viste que salió. Sí, ¿Vos jugaste el el remake remake? había salido hace un. No, pará, el remaster es la actualización de texturas y el Sí, remake es cuando le ponen algunas cositas extra. sí. Ese Bien, juego, bien, no el intermedio, el último que salió, digamos. Y nada, maravilloso. O bien. sea, Bien, bien. el abrigo de Spider Noir, ¿cómo lo hiciste a grandes rasgos? Dice acá 313131 y Sation. ¿Por qué se ponen esos nombres tan complicados? O sea, 31 y Sation. El abrigo del no, ya vamos a ir mostrando todos esos files también, ¿eh? Yo voy a ir a Ahí está. poquito pidiendo a Sergio ahí No se apresuréis. que me vaya. Sí, lo hice con. Seguramente parte con. ¿Cómo se llama este plugin? Marvelous Designer. Y después Sí, hice una base. No, para el abrigo, ¿no? sino, no, lo hice a mano porque era un pelotazo hacerlo. No, el code Sí, lo hice a mano. sí, Porque sí, tenía que estar como volando y era imposible hacer que vuele de una manera. Lo probé igual, ¿eh? Lo probé y no sí. hubo manera de hacerlo que haga algo interesante. Así que lo hice a mano. Referencias de telas y capas y cosas así. Y porque
se divide como en dos colitas. Bueno, después lo voy a mostrar. Muy bien, pará. Vamos con algo que me acordé que está bueno enunciar, porque acá David Arena dice, no pidan más stream chicos que luego los Titans nos hacen solos. Bueno, está bueno contarle a la comunidad que ahora tenemos ya dos personas que nos vienen ayudando activamente en todos los lives. El primero, como siempre, nuestro amigo Dieguito Arias. Bueno, 3 si contamos a Mati, por supuesto, ¿no? Pero el primero, Dieguito Arias, que siempre nos ayudó con los edits de los cortes. Ahora tenemos a David Arenas, desde España, que nos hace los timestamps y nos está ayudando con las ediciones y con el SEO del canal, etc. Así que ambos han tenido sus premios, digamos. Para Dieguito, bueno, han tenido cursos a elección para elegir de lo que hemos tenido en la Dynafest. Así que Dieguito eligió un curso ¿de qué era? El de Unreal de la SAT, el curso de Unreal de la SAT, eligió Dieguito Arias, y nuestro amigo David Arenas eligió, por otro lado, la mentoría con Abril Barrado. Así que bueno, la gente que ayuda y consecuentemente nos da una mano todo el tiempo. De hecho, a Matu Barreto también. Matu Barreto tiene su premio también. Así que acá la gente que nos ayuda continuamente en el canal tienen sus regalos. Sus recompensas. Muy bien. Gracias, David, querido. Considérenlo. Bueno. César, nuestro amigo César dice, ¿cómo te queda tiempo para jugar videojuegos, Dani? ¿Tenés un clon? Sí, no sé, ¿qué hace, Dani? Soy muy eficiente con mi tiempo. Muy eficiente. No, mira. No hay otra respuesta, amigo. Si no, es imposible. Qué bien, muy bien. Pero cuando juego rápido. Eso sí, no juego. Tengo que matarle rápido al jefe para... Dani, Brian Sandoval. Dani, ¿nos comentás tu experiencia con el Nomad, por favor? Que vi que subiste un short y no sabía que existía esa app. Bueno, justamente acá acabo de agarrar el iPad. Primero, esta es una aplicación que está para Android, que está para... iOS. Eso. Pero la realidad es que el iPad es una animalada total. Este es el programita, anda increíblemente bien y súper rápido. Las luces. Muy fluido. Conviene obviamente tener un Lapicerly, que es como de la Wacom. Y tiene una buena integración por usarlo con la mano y con el lápiz. Entonces, además tiene muy lindo el sistema de luces que utiliza. Es más parecido como Marmoset. Por ejemplo, vos estoy tocando, ahí tocas, no sé si ves que movés y se mueve la luz. Tiempo real, es como que proyecta sombras, la verdad que está muy bueno. Entonces tiene ahí como para... ¿Cuántas similitudes y diferencias encontraste con el ZBrush? ¿Te fue rápido adaptarte? No. Tiene o sea, sí, no, depende. Depende de lo que quieras hacer. Hay cosas que yo todavía... no sé cómo realizarla. Entonces, lo que me pasa, por ejemplo, es... tiene cosas que el ZBrush no tiene y que estaría bueno que el ZBrush las tuviera, como el tema de las luces dinámicas. Y tiene otras cosas que el ZBrush tiene y viceversa. Sí me gustó mucho que tiene todo tiene una interfaz muy encontrable, mucho más amigable que el ZBrush. O sea, el ZBrush de la nada... Vos podés venir de Maya, de 3D Max, de Cinema, y te entras a decir, ¿y esto qué es? Ahora, esto tiene algo donde es un poquito mejor. Me parece que es más amigable. No... Acá... ¿Cómo? Andrés dice que la UI se parece mucho a la de Blender. Así Mirá que... vos. Bueno, al que venga de Blender por ahí es más Puede sencillo. ser, la verdad que no me acuerdo. Pero no, está muy bueno, es recomendable. Anda muy bien, se banca muchos polígonos, eso me gustó. Creo que es cuestión de agarrar la mano. Igual ahora cuando salga el ZBrush para iPad. Bueno, justo decía Martín esto. Qué sé yo, ¿viste? No sé qué le harán así. Si ese es lo mismo,
Y bueno, todo depende. Yo lo quiero para sketch. O sea, cuando iba en el avión o en cualquier lugar, estás sketchando ahí. Porque aparte el iPad tiene una buena. Es potente, es una cosa así como muy power. Y funciona muy Sí, bien. Así que fue una buena inversión. muy bien, muy bien, Es un muy buen bien. cuadernito de sketch digital para mí. Porque como no dibujo, ese está bueno. Sirve bastante bien. Bien ahí. Sí, señor. Si es para Apple, seguro le van a poner más amor a la UI, dicen acá, así que sí. Bueno, gente, acá recuerden a nuestros queridos YouTubeidentes que a nosotros nos ayudan mucho sus likes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hay un botoncito con la manita arriba así? Tic? Aunque estemos hablando de videojuegos que nos gustan a todos, nos sirven los likes, que estamos 100 personas online, tenemos 59 likes, ahí estaría bueno. Que nos den una mano, como siempre. Saben que acá lo único que pedimos son los likes a cambio de todas nuestras horas de amor dedicadas para que ustedes, no sé, evolucionen y tengan futuros prometedores en el mundo del 3D. En fin, tenemos acá Matute Barreto dice, hola maestro, bueno, Matute, otro acá amigo del canal que nos viene ayudando en todo lo que se puede, así que ya tenemos 3, Dieguito, bueno, 4. Pues Matu Barreto, ya pronto armamos la empresa, Sale la Dyna Corp. Bien. Bueno, en fin. Mientras tanto, mientras ahí eligen algún tema ahí para que veamos en ZBrush, que quiera ver algo en particular. La semana pasada estuve trabajando desde Ecuador, o sea, cambié mi lugar de trabajo, fue Ecuador, Quito. Hermoso, hermoso Quito. Yo es la segunda vez que estamos ahí con la familia. Así que muchas gracias a todos los quiteños y a los ecuatorianos por habernos recibido de la manera que lo hicieron, espectacular. Fui para participar de un evento llamado Animate, la cuarta edición en 2024, realizado por la Universidad de San Francisco de Quito. Increíble universidad que de hecho sea de paso, les voy a compartir un link que hice un breve recorrido por la universidad porque realmente me sorprendió. Y se los quiero compartir, que cuando tengan tiempito que le den una miradita, porque está muy bueno. Ahí se os dejo el link en el chat. Es una cosa muy rara, porque en el buen sentido, porque es una universidad que cuenta con una estructura inmensa dentro de la cual hay un shopping. O sea, hay un shopping. Y ese shopping hasta tiene un IMAX, o sea, para que se den una idea de la calidad y el tamaño. Tiene un campus espectacular, bueno, un teatro hermoso. Y en el Animate dimos 4 charlas, fuimos 4 speakers. Estaba Martín Carrillo, que también estuvo nuestro querido amigo Martín Carrillo, exactamente. Está trabajando para Fortnite ahora, haciendo unos personajes espectaculares, de una charla muy, muy linda. De parte técnica, parte ahí bastante motivacional, que explica un poco cómo es el proceso y qué es lo que hoy día se busca para lo que es el mercado. Por si preguntan, las charlas fueron presenciales, no está firmado nada. Así que hay que ir, hay que invertir en charlas, gente, siempre lo digo. Está bueno para todos, para los profesionales, para los que estén los curiosos, para los que se están metiendo a poquito. Vayan a ver charlas, porque a mí también estas charlas, si bien yo fui parte de una de ellas, la verdad es que me abrieron mucho la cabeza en muchos aspectos. En particular, bueno, las 3 charlas, ¿no? La de Martín, la de Osmar Axel, que es un artista 3D, diseñador espectacular, que, de hecho, los voy a ir pasando sus Instagram, Martín. Esperen, que quiero buscar acá. Mientras vos buscás, leo el comentario de Martín Sánchez Almeida que dice: conocer a Dani en persona, al fin, después de tantos años de ver su charla, fue la gloria. Ahí está, mirá. Qué grande, Martín, querido. Estuvimos almorzando con el querido Martín Sánchez Almeida. Sánchez Almeida, así que le mando un abrazo enorme. Muy Martíncho. ¿Para qué quiero buscar acá? Este es el de Martín Carrillo. Este es el Instagram. Síganlo. Capo total. Después, otro. Sí, Martín es brutal lo que hace. Osmar Axel.
Crack total, la verdad, un tipazo espectacular, enorme. Él trabajó como el layout artist en la película de las Tortugas Ninjas, la última, y entre otras cosas también que Mirá. hizo, ¿no? Excelente su trabajo, excelente su forma de hablar, su forma de comunicar. La verdad que Osmar, no creo que esté viendo esto, pero le mando un abrazo enorme porque la verdad que pegamos muy buena onda. Parece un ser humano espectacular y un profesional enorme. Y después también conocí a Sheer Baron, que es una excelente persona, excelente persona. Ella es originaria de, de Israel y ahora vive en Estados Unidos hace unos cuantos años. Y ella trabaja en DreamWorks Studios, Animation Studios. Estoy trabajando para Gato con Botas, para, bueno, no sé, Rapunzel, para un montón de películas. Y ahora está trabajando en el proyecto de The Wild Robot de DreamWorks, que si no vieron el tráiler, véanlo porque es una cosa Ah, no, mirá. impresionante. The No, no, Wild Robot. increíble. Wild Robot, sí. Mirá. El ¿Cuál gato otra con película? botas 2 es espectacular. La Bueno, rompieron con esa ella película. trabajó y ella animó El Gato con Botas, animó El Otro Mirá. Chiquitito. Tiene muchos laburos de animación. Tiene un corto que hizo para su tesis, que hizo todo ella, que tienen que ver lo que está ahí en su. Ella dibuja, Mirá. esculpe, anima, pinta. Entonces, ella es una artista así muy completa, que su trabajo hoy día principal es como animadora en DreamWorks. Mirá. Así que la verdad que la experiencia fue espectacular. Nos trataron de 10, así que un beso enorme para Carla Chiribó y para Daniel Rubio, que ellos, Oh, bueno, Carlita es sí, la los coordinadora genios. de la carrera de animación digital de la Universidad de Quito, de San Francisco de Quito. Dani es su esposo y entre ellos fueron nuestros anfitriones, también todos los profes, por supuesto, de ahí. A David el Capi, está Dani, hay otros Dani, hay muchos Danis, Gabis, hay dos Gabis, Sí. y bueno, hay mucha gente, la verdad que conocí ahí, los rectores, la universidad en general, increíble, una experiencia fantástica y que una vez más, repito, hay que invertir en ir a viajar mientras que se pueda, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada uno, pero a veces uno dice, por ejemplo, quiero ir a ver, no sé, a alguien a la Lollapalooza, invierte en ir a ver Lollapalooza o a un artista, qué sé yo. Bueno, si les gusta el arte, si trabajan el arte, si quieren meterse en este medio de alguna manera, inviertan también en eso, en viajar, en conocer, en ir a charlas, porque son muy enriquecedoras y aprenden mucho y también sacan muchos contactos de ahí. Ojo con eso, porque la Sí, el manera de networking, el llegar, famoso networking, el ¿no? Que famoso decimos networking, nosotros. algo que hicieron muy interesante los chicos, que es algo común que se suele hacer, pero que hubo un meet and greet y una revisión de portfolios. Y en esos los chicos, tuvimos un contacto directo con ellos y nos iban dejando sus dudas, consultas, y también vi muchas cosas súper interesantes de gente muy joven con mucho talento y muchas ganas de aprender. Así que fue una experiencia maravillosa, más allá de que recorrimos el Quito y nos maravillamos con los lugares que no conocíamos todavía. Debo felicitarlos a los organizadores porque fue un evento espectacular y obviamente, ¿quién dice que alguna de estas personas no estén en la Dynafest 2025 Spoiler alert, ¡Epa! Spoiler spoiler, alert. spoiler alert. Spoiler alert. ¿Quién dice? ¿Quién Gorda, dice? Mirá gorda. si tenemos acá en Argentina algún La animador de Dynafest, DreamWorks. la Dynafest se va a transformar en algo que Algo la importante. gente, la gente ya nos conoce, ya nos conoce. Si les gustó la 1, es como ver Terminator 2. Vieron que la 1 está buenísima, pero la 2 es, bueno. La 1 es la 1. La La 1 1 la es 1 la es el 1. clásico, es la que vos decís, che, qué buena la Tiene. idea. Pero la 2 la rompe, bueno, segunda parte fueron mejores, que a veces dicen, no, nunca se Terminator mejor 2 es una cosa. No No Terminator va, 3 ni 4, o sea, ya qué bueno con la 2. Ni Salvation, ni todas esas Ni basuras que sacaron Salvation. después. Ojo que No. Salvation estuvo buena, ¿eh? No me molestó Salvation Salvation. zafa, sí, Zafa. pero. Sobre todo Está tiene bien, un no, plano no es continuo al lo. principio. El plano que pelea Sí, termina peleando ahí en el helicóptero con uno de los Terminators. sí. Espectacular. O sea, Bien. está bien, no es pero bueno. No, está bien. Reservar el puesto para la próxima Dynafest es fijo. Sí, prepárense porque Sí, señor. esto se viene. Sí, señor. Mira, acá Se viene dice con todo. Alien 2, otra gran segunda película. Hoy podríamos. Tiren secuelas que hayan sido igual o mejores Y Back to the que Future. la 1. Volver al futuro. 2. Peliculón. Sí, Peliculón. sí, Back to the Future. Mira, a mí hay una que me fascinó, pero que a la gente no.
Duro de Matar como, 2. como secuela. Bueno, Duro de Matar 2 está buena, sí, son todas están buenas. Para mí la 5 es una de las mejores que tiene, de hecho. Pero ya la 6, no, va para atrás. Pero la de Matrix Reloaded, a mí me fascinó el concepto, ¿eh? Está bien, Me a mí me gustaron mucho. todas, pero Matrix 1 es Matrix 1. Y Pero Matrix 1 es uno, pero la 2 me pareció el concepto del Merovingian, el cerrajero, el no, eso Keymaker. sí, están muy buenos. Esos están Sí. buenos. La pelea que chocan los dos camiones, digamos, al final. Sí, La bien. persecución en la autopista. Está bien, se corre del concepto de lo que es la Matrix y se va un poco más a la fantasía. Pero para mí está buena. Rocky 2, bueno, Rocky 4 es una locura. Rocky 4 es la mejor de la saga para mí. Pero Rocky 2 es muy, muy buena. El Padrino 2. Toy Story 2. Toy Story 2. Toy Story 2 estuvo muy buena, pero la 1 es casi insuperable. Spider-Man 2 de Tobey, sí, la que es con el Doctor Octopus. The Dark Knight, la secuela. La secuela de Batman Begins. Uy, Creed, ¿sabes qué? No me gustó ninguna de Creed. A mí ninguna. La 1 me gustó. La 2, Me pareció la 3 es malísima, la 3. Ni la vi, que es la que está con el no, la con última Kang, la que pelea con Kang. No, es tremenda, pero es una cosa espantosa. No, pero no es mala, es que es una cosa de... Yo no sé, la verdad, cómo vienen de la 1, que la 1 creo que ganó un Oscar. Sí, a pero la 3. es floja. La 2 ya me pareció un embole. La 1 me pareció un embole absoluto. Una copia. Che, vamos a hacer la vieja Rocky, pero para las nuevas generaciones. No, Rocky es Rocky. Creed no. Creed es Rocky, pero con un Rocky que es multimillonario y sin el carisma. Claro, ahí está. No, olvidate. Ahí está. Este es el comentario que resume todo. Ahí acabo de ver lo que me decía del Spawn. ¿Cómo se llama? Ale Zombie. Primero, Ale Zombie, ¿vos te viste el video completo? Porque vos estás hablando del fragmento que son 9 minutos de 2 horas de vivo. Fíjate que por ahí eso también lo vamos explicando en el otro. Pero si es ese videito cortito, yo lo que hago básicamente es una pavada. Voy a ir mostrando. Supongamos que hago algo así. Elijo esto. Me puse serio. Elijo esto acá y aprieto y escalo. Y después lo tiro para arriba. O sea, es lo único que hice. Al menos en ese minuto hice algo como esto y después lo subo un poquito para arriba y queda como el cuellito, digamos. Es una onda ahí. Pero después otra cosa no hago. Nada raro. O sea, debe ser eso lo que vos viste. Es escalar. Después decime, esto parece un huevo frito explotado ahí. Es sí, estaba pensando a qué me hacía acordar. Digo, ¿qué me hace acordar esto? Como de una flor, no sé, una cosa rara, pero se abre como una flor, dice Ale Zombie. Bueno, pero se abre como una flor, pero porque no enmascaró el frente, digamos. O sea, podría enmascarar el frente y listo. Fíjate si es eso, si no, cualquier cosa decime, pero yo veo en el minuto 5:11 veo eso. Que no hago otra cosa distinta, la verdad. Sí. Acá se saludan entre los matutes. Matías y Matute. No me confunda, uno es Mati y el otro es Matute. Claro, Mati es Mati. El Matute original. Si no es Mati Barreto, Matute Cabrera queda. Al revés, se me cruzan los apellidos. Me hace acordar el Tute Cabrero. ¿Te acordás ese juego de cartas que decía el Tute? ¿Jugás al Tute? No. El Tute Cabrero. El Tute era un juego que tipo el truco, una cosa así, no como el truco, pero de pocas cartas. Ahí está, porque yo mis comparaciones son. ¿Sabés que nada que ver? Pero me hiciste acordar. No sé por qué me hiciste acordar esto, pero ayer empezamos a ver una serie con Lauri. Raro que tengamos tiempo de ver una serie. Mira, ahí está, César, pedirle la receta a Dani a ver cómo hace. Bueno, pero nos recomendó, ¿cómo se llama? Marianito, nuestro personal trainer. Sí. El modelo vivo que trabaja a veces con Abril Barrado. Nos recomendó, me dijo, chicos, miren la serie de Guillermo Coppola que está en Star Plus. Mirá, sí, vi varios fragmentos que fueron poniéndolos. Muy buena. Vimos 2-3 capítulos
impresionante Juan Minujín Como como que hace de Coppola. sí. O sea, pero aparte está muy bien Son guionada. las Muy anécdotas bien de dirigida. Coppola. Sí, estuvo con la supervisión, la tuvo él, digamos. Vi una nota el otro día justo. Muy bien, muy bien. Muy recomendable. Mirá, Muy recomendable. la que a mí me gustó, mirá, hicimos videojuego, película, ahora vamos a series, ¿eh? Ah, qué completito, ¿eh? La que me gustó mucho, la del encargado, ¿eh? La de no la vi. Franchella, el encargado. Me habían dicho que no era buena, por eso no la vi. No, Que quedaba media... ¿qué? No, miraste las 2 temporadas. No, es espectacular. Sí, mira vos. Espectacular, Mirá. no, sí. Aparte, no hay persona que la haya visto, que haya comentado, que me haya dicho que era mala, no, al contrario. Mirá, Muy buena. no le daban buen puntaje. No, muchos que la vieron me dijeron, no. Sí, está como bien, me dijeron. No, mirátela que está muy bien, está muy Bien. 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 Ah, mirá, acá dice Mati, dice, miren X-Men 97. Mirá, de los amigos de Aleta Vidal y y no me sale el nombre, Omega Red Fox se llama en Instagram, no me sale el nombre de acá el amigo. Sí, acá 2 argentinos. Bueno, Aleta estuvo dirigiendo los personajes, Argentina, que dirigió acá el diseño de personajes, Lead Character Artist, y bueno, también estuvo ahí trabajando Omega Red en los personajes. No vi nada, pero dicen que es como la serie del 96, pero con muchas cosas así, con algunos plus que están muy copados. ¿Por dónde está? ¿Por dónde la pasan? Disney Plus tiene que estar. ¿En Disney? Bien, la voy a ver Sí. después. Tararararara. La de nada está muy bien también, dice. Los mismos directores del encargado. La que vi que me gustó fue Avatar, ¿eh? No la terminé todavía. Avatar, la serie de Ang. Muy fiel a la serie, salvo algunas cositas que cambian que creo que le pifiaron un poquito, pero muy bien mete lograda. Mete un bicho azul. No. En IMDb le dieron medio con un caño por un punto en particular donde la pifian, pero muy bien lograda, los actores, todo, me gustó mucho. Aparte, hasta el sonido original de la serie recuperaron. A mí, al menos, Avatar, el último maestro del aire, me pareció. Bueno, acá te dicen que mires Dragon Ball Z, Clau, por ver si no la viste. Mirá Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ¿en qué? Pará, ¿me estás hablando? ¿Salió algo de Dragon Ball Z? Porque Dragon Ball Z. Pará. Yo pongo Dragon Ball de fondo. Eso, o sea, 3D One. Por eso, yo, mirá, hay una única serie que vi en mi vida en loop continuo y al día de hoy lo sigo haciendo, que es Dragon Ball Z, GT no, y hasta Super me he puesto de fondo, pero Dragon Ball Z. No Kai, esa basura, no, Dragon Ball Z. Y por ahí digo, tengo ganas de ver la saga. El otro día me había puesto, tengo ganas de ver la parte donde ya aparece Cell y empieza a pelear hasta que se transforma. Y me vi esa parte. Bueno, ¿vos sabés una cosa? Voy a decir algo que yo creo que ya lo dije antes. Que son 15 capítulos. Me dio ganas de modelar un Piccolo ahí. No vi Dragon Ball Z. O sea... Chau. Perdió la autoría del canal. Pero pará, vi... Voy a llorar, boludo. Pero pará, vi la pelea... ¿Sabes? Y te digo una razón. O sea, tengo toda una explicación de por qué no lo pude hacer. Yo era muy fan de Dragon Ball. Muy fan. Pero muy fan cuando estaba Magic Kids. De hecho, me compraba los cómics, los libros blanco y negro. Era el único cómic que tuve en mi vida que me compré fueron los de Dragon Ball. Fanático, dibujaba Dragon Ball. Si algo que dibujaba, nunca dibujé nada, pero que dibujaba y me salía bastante bien, era el personaje de Dragon Ball. De hecho, armé un cómic, una historieta con un amigo mío, tipo juego de rol, tirando poderes y todo, gracias a Dragon Ball. ¿Y qué te pasó, boludo? Bueno, ¿Qué te pasó en el medio? Primero la vi, pará, porque tengo una razón. La vi en Magic Kids, para los que son un poquito más jóvenes que nosotros, era un canal de cable, cuando no existía DirecTV ni Jugar acá. Yo tenía, creo que Telered, no sé qué era que tenía acá. Sí.
Y Magic Kid era el único canal donde te pasan cosas nerds. Había hasta un programa de videojuegos que estaba Paolo, no me acuerdo cómo se llamaba el que lo conducía, que era fanático de Super Nintendo, estaba Banjo Kazooie, ¿te acordás que? Bueno, etcétera, bla, bla. Sí, Magic Kid. sí. Que lo conducía Bobby Goma, que Bobby Goma antes estaba Claro. en Pero Tinelli. ese creo que era Top Kids, era el programa, ¿no? Top Kids, está bien. Top Kids. Bueno, porque estaba dentro de Magic Kids, dentro, ¿no? Sí. Era uno de los Sí, sections. sí. Magic era el canal. El canal y Top Kids y esto era un programa. Bien. Sí. Le pasaban un capítulo que lo repetían 2 veces por día. O sea, un día a la mañana y otro día a la tarde-noche. ¿Qué Sí. pasó? 1000 veces iba Goku a pelear con tal, a hacerse grande, y empezaba de nuevo todo. Empezaba de nuevo. Todo. Porque no estaban doblados los capítulos, ¿sabías que era Claro. por eso? No importa, ponele que sea por eso, porque se les escapaba el botón y metían todo de vuelta el rewind y le Me mandaban el acuerdo cassette. que Pero pará. 4 o 5 capítulos antes de que Goku se convierta en Super Saiyajin, decís, sí, ya va a llegar Sí. y te lo reiniciaba. No, boludo. y te querías morir. Así todo, yo fielmente lo volví a ver. ¿Qué Sí, pasa? sí, Cuando sí. empieza Dragon Ball Z, que me muero porque ya empieza a pelear con Freezer y todas las transformaciones y qué sé yo, que me voló la cabeza. Dije, no sé, quiero hacer algo en mi vida referido, no sé, al mundo de Dragon Ball porque estaba fanatizado. Aparece Trunks del futuro. Sí. Aparece Frieza, que viene todo medio como recauchutado, le mete un espadazo, lo corta a la mitad, me volví lo que es wow. Capítulo siguiente, arrancan de vuelta Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball, boludo. O sea, arrancan No desde eso, todo de fucking entero de vuelta. Claro. Nada, ya era grande, ya tenía que trabajar, me iba, o sea, ya digamos, no pude continuarlo y nunca pude seguir. Nunca pude seguirlo, o sea, nunca pude. Sí vi las películas, vi 2 películas en el cine, que una me acuerdo que había un cine enfrente de mi colegio. Éramos grandes, ya adolescentes, bastante más adolescentes. Y cuando fuimos a ver la de Broly, me acuerdo, al cine, entró con nosotros una manada de niños, pero de niños, y nosotros éramos los únicos adultos, entre comillas, en todo el cine. Y cuando salimos, estaban saliendo de mi colegio, estábamos en la secundaria, todos nuestros compañeros, y teníamos vergüenza que nos vean salir del cine, y los nenitos, entonces agarramos tipo 2 nenitos y dijimos, vamos, como si fuera que nosotros estábamos acompañando a algún primito o algo. Me pasó cuando fui a ver Power Rangers, boludo, que eran todos nenes, y con mi amigo dijo, tenemos que ir nivel a ver Power X Rangers. era, nivel X. Nivel X, boludo, Top nivel Kids X. estaba, pero era con Markovsky, boludo. Que tenés razón, bien. Pero para lo que voy esto es que nunca tuve la chance de retomar desde ahí. Entonces, de hecho, me paso hoy día que digo, voy a ver Dragon Ball y no sé dónde verlo. O sea, no sé dónde ver para retomar desde el lado que dejé. O sea, claro. No, en Dragon Ball Latino, dragonbollatino.com y te lo pones de fondo. ¿Cómo dragonbollatino.com? Si vos querés verlo en la PC, DB Latino. Dragon Ball Latino. ¿Pero qué es Dragon Ball Latino? ¿Qué es así.com? Una página, claro. ¿Qué estoy diciendo? .com, es una página. Sí, boludo. No creer, está DB Latino y Dragon Ball Latino. Dragon Ball yo las veía en DB Latino, pero ahora encontré que ahora está Dragon Ball Latino. No me parece nada. .net. Puede ser que haya cambiado a .net. Bueno, no me acuerdo hace mucho. El otro día entré a una nueva, que es Dragon Ball Latino. Todo está ahí. Vos ponés play y sigue play, y te vas todo. Pero pará, todo. Y está por los capítulos. Sí, todo por sagas, ordenado por sagas con el nombre de todo. Mirá boludo, yo lo veo ahí. Claro. Chabón. Ya lo busco, era DB. Mirá, acá estoy viendo dónde dejé exactamente. No puedo creerlo. Me acabas de alargar la vida. Acá está, dblatino.com. No, pará, yo dejé en temporada 2, que es cuando pelea con Freezer. No, esta página, pónganse un pop-up porque un pop-up blocker, porque sí, tiene un par de pop-ups, digamos. Pero dblatino.com, dbzlatino.com no tiene la intro, te sacan la intro. Entonces vos pones play y ya ves el video directamente.
Ahí te lo No te mandé, puedo Dani. creer. Ahí lo mandé. O sea, vos pones play y Qué ya te guay. manda el capítulo. Qué Entonces vos lindo. te saltás toda la intro, todo, y Y ves. tiene Y ves la voz latina, la que todo, conocíamos nosotros. todo, Y en este sí, todo. momento, esa, Sí, así que. Oh, todo. qué bueno. Sintió el verdadero Me terror. tengo que poner al Sí. día, me tengo que poner al día. No, Por eso sí. yo nunca esculpí figuras de anime porque me quedo con esa ahí, con esa espiga dentro, esa espiga pinchándome desde Sí, adentro que nunca no, pude aparte terminar. todo, la saga de Majin Buu es una Aparte, locura. cuando salió Dragon Ball Super, que todo el mundo le dio con un caño, que después muchos me dijeron, no, Dragon Ball Super tiene momentos de los más épicos de la El saga. Y dije, torneo, el bueno, torneo final, nunca sí, quise ver nada, porque dije, sí, algún día los voy sí, a ver y no me quiero spoilear. sí, sí. Como también me pasó en su momento con, nada que ver, pero con esta que están, la serie esta de HBO, ¿cómo se llama, boludo? ¿Cuál? Famosa serie de HBO que son de fantasía, Y de es dragones. eh, ¡Dios! la de el Vox Máquina, no. No, de dragones, boludo. La que tiene la chica que Game of controla los Thrones. dragones. Game of Game of Thrones, Thrones. boludo, eso, no me Ah. salía el nombre. Me pasó con Game of Thrones que Pensé que dije, animada. no escucho nada, hasta que me respoilearon millones de cosas que Sí, digo, me lo voy a acordar esto. O sea, por más que claro. pasen 10 años, No, me no, voy a porque acordar tu que pasó mente esto. fija la negación, claro. Claro, Sí, boludo. Y ahí es como que dije, bueno. sí. Bien, qué sé yo, amigo, qué sé yo. No, Bueno, yo, bueno, Daniel descubre el internet. Daniel descubre el internet. No, boludo, es que no quería estar tipo saltando, bajándome torrents, odio bajarme. Y como No, amigo, no está Netflix, no está a ver nada. Dragon Ball Online. Está Cuando tenés bien. Cuevana, Bueno, qué sé yo. pará. Bueno, ya lo ¿Vos querés ver cerramos. una película live? Mira, ayer le estaba preguntando a Jorgito Villar, Jorgito, que él es como súper de las películas que usa streaming o Sí. pongo el otro. Quiero ver Godzilla minus One. No existe. No existe en ningún lado. No está. No está. No existe. Entonces no es tan fácil como pongo algo y aparece porque no está. Y si pones. No, sí, claro que vi. Por supuesto que vi los Caballeros Zodíaco. Sí, Caballeros Zodíaco vi todo. Sé que salieron cosas después de Caballeros Zodíaco Sí, que no seguí. salieron. Pero fue mi serie favorita. La película Caballeros muy Zodíaco. última. Para mí, Caballeros Zodíaco marcó. Y los supercampeones. Marcaron para mí. Son los tres. Son las tres. Para mí son los tres. Para mí marcaron lo que hago hoy día. O sea, yo creo que hoy día trabajo en algo relacionado al arte con personajes gracias a esa serie. Sobre todo, los Caballeros Zodíaco. Caballeros Zodíaco me encantó, boludo. Las 12 casas. Tenía todos los árboles, todas las floritas, me encantaba. No me enganchó, o sea, está muy bueno, pero nunca me enganchó como el espíritu de Dragon Ball. De hecho, el otro día hablaba, no me acuerdo, hablé con varios amigos, y a mí lo famoso, bueno, está buenísimo, que yo si parte alguno, y qué lástima, se murió este. Nunca había llorado la pérdida de un personaje célebre hasta que murió Akira Toriyama. Me hizo llorar. A mí me pegó muy fuerte. Sí, me pegó muy fuerte. Porque dije, loco, no. ¿De qué murió Akira Toriyama? ¿De grande? Un montón. No, 68 años, un edema cerebral. No, si estaba haciendo Dragon Ball Daima, que estaba leyendo justo unas notas que son los de Dragon Ball donde todos están chiquititos, y él no iba a participar, se metió a hacer un par de cositas, terminó dirigiendo todo. Bueno. Y está Toyotaro, que es su discípulo sucesor, que es el que ahora se supone que va a marcar todo lo que queda con las historias. Porque en el manga, que yo lo vengo coleccionando, hay nuevas transformaciones de Goku, de Vegeta, está la saga de Granola, la saga de... ¿Cómo era el otro antes de Granola? Tienen todos nombres así de comida. Antes de Granola viene este que es tipo una cabra. Bueno, algunos ya sabrá Cabrera. a quién me refiero. Cabrera, Mati Cabrera. Tírenme ahí el nombre del, ¿cómo se llama? Claro, te pasó el nombre que te lo lleva, que es uno de mis economistas favoritos. Moro, ahí está, Moro, la saga de Moro. Espectacular, me encantó todo. Estoy esperando que salgan los nuevos tomos.
Qué El lástima, manga de ¿eh? Dragon Lástima, Ball Super lástima. va a estar parado hasta el nuevo aviso. Y sí, seguro, seguro. Seguro que nada. Pero bueno, a mí lo que me gustaba mucho de Dragon Ball, hasta Majin Buu, es que Dragon Ball se basaba en técnicas, ¿sí? Ya cuando salió Super era, bueno, niveles de poder. Ay, yo me transformo en esto, ay, yo me transformo en esto otro. Y me transformo en 48 cosas más. Y la técnica que la recuperaron con el torneo de Dragon Ball, ¿no? En Me está Super, como ahí spoileando un poquito, recuperaron me eso. parece. Como que me estás ¿Cómo? spoileando un poquito las cosas. Me estás como No, spoileando un no, vos poquito. mirate que Dragon Ball Z, todo técnicas, es espectacular. Super, hasta yo te diría que medio que te saltés y empieces a ver el torneo. Pero miralo todo igual, pero como el torneo es A mí la me posta. dijeron la pelea con el pelado. No El Tenshinhan, el pelado puede ser pelado de en Hit, Super. puede ser Hit. Hit, o Shiren, vos decís Shiren. Jiren, El, el- Jiren. Sí. pero eso sí tenés que verte toda la saga. Ah, claro, Porque, bueno. y cuando veas y termines recién de ver todo, mirate las retransmisiones públicas que se hicieron en México, en Colombia, en Perú, del último capítulo de Super, con toda la gente gritando. No, Bueno, yo creo cuando que lo vi, eso, vi algo de eso y dije, no, tengo que ver esto. No me puedo estar. Mirá, los últimos dos ¿sabés qué capítulos de cosa? Super son una explosión ¿Sabes qué increíble. cosa me generó? Hay pocas cosas me han generado así como un excitement mirando una película o un videojuego o algo. De lo que es el mundo del cine o de lo que es, digamos, sí, películas, llamémosle. Siempre me acuerdo cuando en Avengers, en Infinity. No, ¿cuál es la última? La que pelea contra Eh, Thanos. ¿Infinity War? Endgame. 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 Infinity War y Bueno, en Endgame. Endgame agarra el martillo, lo agarra Capi. Sí, Esa sí, escena que dice sí, Avengers Assemble es piel de sí. gallina. O sea, lo pienso y me acuerdo cuando. No, Aparte, en el cine y la La gente toma. gritando. No, no, Sí, no. La toma de que John agarra y se va para atrás y sí, queda y después sí, dije, nada, esto es todos los sí, 10 años de cierre, es sí, este sí, sí, momento. sí, Es sí, este sí, momento. Es una cosa que dije, es perfecto. O sea, sí. no importa que haya salido después, que salió antes. Eso es como que dije, qué lindo cuando la pegan así con algo, boludo, tan clavado. Bueno, sé que pasó lo mismo con cuando peleé esto con Jiren, ¿era Jiren? ¿Cómo se llama? Jiren. Con Jiren. Jiren, sí, no, no. Jiren, Ese Jiren. momento, el momento de la pelea. Lo que pasa es que no puedo decirte porque te voy a spoilear. Me estás Pero en spoileando la ya. pelea de Jiren Ya sé que pasa una pelea ahora. Re obvio. todo. Sí, sí. Pasa lo que todo Latinoamérica Unida, no, todo el mundo estaba esperando. No, te va a explotar la cabeza. Ah, Mirá, ve, ahí ya no mirá. está Diego Fernández. He-Man y Thundercats, sé que me agarró un poco más grande a mí. Yo no soy tanto de esa generación. Sí tuve la He-Man, espada de Leono. sí, Era muy chiquito para sí. disfrutar los Thundercats. Y He-Man un poquitito más grande, pero yo creo que no. Si hubiese tenido. Yo tengo 40. Si hubiese nacido en el 82, ponele, 2 añitos Sí, más, ahí lo hubiese disfrutado un poquito más, a los dos. He-Man sí. me gustaba. He-Man tenía la espada de He-Man, tenía la espada de Thundercats He-Man, que He-Man apretaba. era esperar volver del colegio y ver He-Man. O Sí, sea. sí, pero Pero claro, yo no tengo los 5 tengo años más que vos. tan. Tengo Es que mucho yo, más presente a en los esos halcones 5 galácticos. años, en esos 5 años que nos diferencian, Sí, o 4, sí, estaba Mazinger Z, que vos bueno, ya te lo perdiste, me la digamos. perdí, pero sí Claro. los halcones galácticos. Eso vi un poco más, era más nuevo. ¿Y por qué se vino después de los Thundercats, inclusive los halcones galácticos? Claro. Thundercats era la mejor intro de los dibujitos animados de la vida, la tenían los Thundercats. Con ese rock tan, tan, Sí, tan. Oh, no, estaba muy bien, oh, estaba muy bien. qué locura, qué Qué locura. lindo, qué lindo, qué lindo. Recién terminé de ver X-Men 97. Faltan las curvas del original de los 90, pero va, dice Gaby. Las curvas de la original. Las curvas. ¿A qué te referís con las curvas? Con las ¿Las líneas, curvas de debe los ser personajes? debe ser. ¿De los personajes femeninos? Yo lo que vi, artísticamente hablando, me pareció bastante feo. Pero porque ahora se usa como medios Mirá. a hacer feos las cosas. Em, pero Halcones Galácticos capaz que tiene está una intro buenísimo. buenísima. Sí, también. Halcones Galácticos tiene una intro muy buena. Pero Sí. no supera a la de los Thundercats.
El Conex Galáctico eran los Thundercats, pero con otra skin, es verdad. Es verdad, eran los Thundercats, pero digamos, En el uno estaba espacio. en un planeta y los otros estaban en el espacio. Pues estaba. Es verdad. ¿Cómo era? Niño ¿Destructor? de No. cobre. El que decía chi, amo. Era la larvita esa, era como. Esa larva estaba en. Uy, ese me. No, Halcones ese estaba en Galácticos. el. Halcones Galácticos, que era Claro. de Monstrón, era el sirviente de Monstrón. Monstruón, ahí está, ese Monstrón era el Monstruón. rojo, el malo Sí, rojo. sí, rojo. Que Y tenía cara Mumbra de. era el Era como un equivalente. Mazinger Z hecho malo. Porque tenía como un casco así con Sí. unos pinches, ¿no? Una cosa Sí, media. tenía así. Me extrañó que no hayan hecho un capítulo, o capaz que lo hubo, yo desconozco, algún capítulo especial con Thundercats y Halcones Galácticos, tipo el ¿cómo le llaman? Crossover. Crossover. Sí, crossover. Qué lindo. Qué lindo estar así un poco al Pepe, ¿no? Así como que relajado. La historia continúa donde quedó en los 90, Sí. dice Gaby Scott. No está mal tener un live de estos cada tanto, porque la gente está acá participando, está tirando. Sí, aparte nadie dije que tire algo que hagamos en ZBrush, nadie dijo nada, más así que dije, está bien, está perfecto. Nunca hubo un Goku más épico en su primera transformación cuando sabe que tiene que macetear a Freezer. Sí. No, aparte, para vos, ¿hasta dónde viste en Dragon Ball Z? Hasta que aparece Trunks y le mete un sablazo y listo, entonces viste la muerte de Vegeta y que lo entierra Goku cuando se transforma en Super Saiyajin. Es mortal. No, Dragon Ball Z arrancó y me pareció sublime, pero sublime. Sí, ya increíble. cuando Goku es grande, que recorre todo el camino de las curvas, ¿cómo se llama? Sí, el camino de la serpiente. El camino de las 100 curvas de San Luis, de ahí de. El camino de los 7 lagos, boludo. De las 100 curvas en Córdoba. Bueno, esa parte ¿Viste que ahora sale un juego nuevo que lo mostraron ayer de Dragon Ball? ¿De qué? Sí, el Budokai Tenkaichi 4, que le llaman Sparkling Zero, en realidad. Muy bueno, ¿eh? Me Lo pareció pasó de las batallas, me pareció. Huguito de Chile. Muy interesante. Sí, muy bueno, muy bueno. Igual yo creo. Ese era el juego predilecto de peleas de Dragon Ball de la vida hasta que salió el Dragon Ball Fighters. Que salió hace unos años. Sí, pero me cansó. Mirá que yo el otro día estuve viendo unos videos de top, de tipo de Goichi contra Sonic Fox. Y me pareció increíble. Hay un canal de YouTube llamado El Fercho que cuenta toda la rivalidad. Todo me enganché el otro día viendo, no pude parar de ver sus videos. Está tan bien armado, cómo cuenta todas las historias de esto, de los torneos de ¿Sabés que una vez participé de un torneo de Street Fighter, pero fue muy interno? Una anécdota muy, muy tonta, pero cuando yo trabajaba en Gameloft hace muchos años, una vez hicieron como el Gameloft Day, ponele, que era estar todo el día al pedo en los juegos y había comida, etc. Y habían puesto un par de pantallas con distintos juegos de competición. Y en una estaba el Street Fighter, el primero de los 3D, el primero de los nuevos sería. Sí. No me acuerdo cuál era, Street Fighter 3, 4, no sé. El de los nuevos, no es el 5, sería el. Bueno, no importa, de estos que se ven más así nuevos, más 3D. Primero claro, fue el 4. Bueno, el 4, ponle que era el 4. Y había un chabón que no lo vencía a nadie, pero nadie, que jugaba con Gail. Con Gail no estaba Gail. Jugaba con Chun-Li, no me acuerdo, pero jugaba siempre con el mismo. Y era el que ganaba, seguía. O sea, no era un torneo preestablecido, sino era que ganaba, seguía. Y el chabón estuvo todo el día, no podía vencer. Yo soy el más desastroso que hay para jugar cualquier juego competitivo. No soy bueno. Pero yo siempre me acordaba que Dhalsim es muy lo que se llama OP. Depende qué cosas. Tiene algunas cositas que. Y yo siempre me acuerdo que yo tenía un amigo, Alex, que estuvo acá también, que cuando jugábamos, él siempre la tiene muy clara con los juegos así de pelea. Y yo siempre encuentro un personaje que es el Némesis contra el que juega. Y yo me acuerdo que. No me acuerdo si era jugado con él o con quién, pero Dhalsim siempre. Entonces, Dhalsim, viste, que tira la patada. Tira las patadas. Bueno, y este flaco le entró a jugar, el hijo Dhalsim.
le gano el primer round, que ya toda la No. gente se empezó a amontonar porque no le habían ganado en todo el día. Mirá. ¿Y qué hacía yo nada más? Me agachaba, tiraba las manos así, les paraba, le tiraba, entonces me atacaba de lejos. Se me acercaba y salía corriendo. Él me gana el segundo y vamos al tercero. Y quedamos como muy tipo ahí, como a la última, ya la gente gritando, me termina ganando. Pero lo que voy es que me hiciste acordar, no sé por qué me acordé de eso, pero de No, la porque olla, te ¿cómo se contaba llama? lo de los torneos de Fighter Z que hace Bueno. el canal del Fercho en YouTube. Bien. Sí. Las rivalidades. Sí. Bueno, yo en los juegos en el que me defiendo es en el FIFA. En el FIFA voy. FIFA te pega una paliza, vos en el FIFA. Te doy una paliza. Te doy una paliza. 28-0 te va a ganar, boludo. Te tengo que armar un día un torneo. ¿Qué FIFA? ¿Qué FIFA jugué? ¿El nuevo, el 24? Mirá, el último que jugué, que lo tengo, pero que viene un amigo acá, es el 22. El 98. El FIFA 98. El de la vista isométrica, ¿viste? Pero mejor, no, pará. Uno de los mejores FIFAs fue el que traía la canción esta. ¿Te acordás? Sí, la de Blur. El Road to World Cup 98. El mejor FIFA de la historia. Road to World Cup 98. El mejor FIFA de la historia. Excelente. Ese ya era 3D. El primero que sale en 3D. 1. Es el primero que sale en 3D. El Road to World Cup 98. El mejor. Qué juego. Para, Guille. El FIFA 24 gameplay es horrible. A ver, yo jugué todos los FIFA, jugué todos los PES. Yo soy más fanático de Pro Evolution Soccer hasta que hicieron cualquier cagada y lo hicieron un freeware y hicieron una cosa espantosa con el freeware. Eso que sacaron ahora del club fútbol, no sé qué. Es una cosa espantosa. Ahora, el gameplay del FIFA nuevo es el mejor gameplay de todos los FIFAs. O sea, no sé por qué lo critican tanto. Pasa que la gente lo critica mucho. Fuerte. Yo cuando juego offline, no me gusta jugar online. O sea, juego offline, amistosos, ahí nomás. Fue como para esconder un partidito, tipo ahí, en el horario de almuerzo, ponele, ¿no? Si no tengo nada que hacer. Y me parece excelente. A mí no se me rompió nada, no se me trabó, no tengo bugs. O sea, me parece muy bueno. A ver, ¿es mejor que el del último PES? Sí y no. Al último PES le faltan muchas animaciones, le faltan muchas transiciones, que en ese sentido el FIFA es mucho más dinámico, pero sí se siente que el PES es más un partido de fútbol y el FIFA es una cosa ahí híbrida, pero no está mal. Yo creo que eso se instaló en algún momento, pero nunca vi que el FIFA sea tan arcade y el PES sea un simulador, boludo. El FIFA siempre sacando el FIFA 2002, que me acuerdo que vos podías poner unos cheats que era para hinchar la pelota y que venía una nave, el 2002 era, ¿no? Sí, que venía una nave, 2002 o 97, pará. No, 2002, que venía una nave, el 2000, no sé, me estoy queriendo acordar, pero vos podías poner unos cheats que venía una nave, un UFO, digamos, una nave espacial, y te abducía jugadores y te sacaba jugadores del equipo. Pero pará, el eFootball, Guille, está quedado en el tiempo, pero primero se ve para Lord, perdón, se ve muy feo. Y después es como que está quedado en el tiempo. A ver, en cuanto a core dinámicas de la pelota, eso sí, es verdad. Yo ahí te doy la mano. Pero le falta esa sensación. Siento que los partidos son iguales. Son todos iguales los partidos. Es como que la IA. Falta que agarren y digan, che, Capcom, que diga, che, gente, ¿saben qué? Volvemos a hacer el PES como corresponde. Y le ponemos plata. Sacamos que sea freeware, que es una porquería que sea freeware, y lo hacemos bien. Ahí volvería el PES toda la vida yo, porque siempre fue el PES mejor. ¿Sabés cuál me acuerdo del FIFA, el 94? Creo que el 94, que vos apretabas los botones y en la pantalla cuando hacías un gol aparecían y hacían fuego artificial. El primero de los FIFA. Es buenísimo. ¿Te acordás del Capitán Tsubasa, o sea, los Supercampeones 2 de la NES? No, espectacular. Bueno, ¿sabes que no te probé la demo del Capitán Tsubasa para Play 5? Malísimo total, boludo. Mirá. Malísimo. Me acuerdo que el de Super Nintendo, el de Family, no, el de Sega, perdón, el de Sega. Family, el de Sega. Sí. No, era el de Sega, me parece, que tenías como para elegir distintos poderes. O sea, paraba y trató en japonés, no sabías qué tocabas, porque no sabías qué tocabas. Sí.
Y algo tocaba y aparecían los hermanos Corioto y se hacían tipo. Sí. Era buenísimo, era buenísimo. Qué lindo, qué lindo. Mirá, acá Fernando dice: yo de chico siempre quise jugar al Super Mario World. Uy, mirá, yo desde el Juegazo. Family hasta la Wii jugué todos los Mario, todos los Zelda, todos los Metroid, todo. Soy pibe Nintendo. Pero después, bueno, le perdí el rastro. Nunca lo pude tener de grande, me compré una consola y el año pasado lo di vuelta, lloré. No, alucinante. Bueno, tenés los emuladores, no es lo mismo, pero hay emuladores para tirar para arriba en PC, lo que vos quieras. O sea, International Superstar Soccer Deluxe. Juegazo, yo ese Juegazo. ese sí era bueno. ¿Te acordás? Que salió para la Super Nintendo. Sí. Yo lo jugaba en los arcades. Que te hacía un poder que era con las dos piernas que sí. saltaba y pegaba como una china con los dos pies. ¿No te acordás de eso? No. Que hacía poderes. International Superstar Soccer Deluxe. No, Decía así. Otro juegazo, pero juegazo que lo volvería a jugar, te lo juro. El de yo juego en Family, el de los muñequitos gorditos que hacían el tiro bananita, el tiro. ¿Cómo se llamaba? Sí, pará. Juegazo. Porque había un juego de fútbol. Ese. De que eran robots. Los robots. No, pero yo te digo. No. Ese sí. Poderes que vos tirabas No. Yo lo que te digo era un juego Ponja, que eran muñequitos. El Super Goal 3, una cosa así. Que era. Los que se veían de arriba. No, que hacían que corrían así, hacían. Que corrían. Los que son chinitos, tipo chinitos así. Sí. No. Sí, que eran un rectángulo el personaje, pero básicamente. Vos si analizás ese juego, era magia. O sea, era magia pura. Cada uno tenía una personalidad, tenía como un poder distinto. El tiro bananita. Uy, Dios, ¿cómo quiero jugar ese juego? ¿Cómo se llama? Bueno, pará, si vamos al retro, tenemos, acá dice justamente, es que Estudio te tira el Snow Bros. El Goal. El Snow Bros, el Bubble, el de los dos dragoncitos. Kinect Soccer. No, pero acá se conoció como el Goal. ¿Qué juega? Sí, tiene que ser este, Que tenías como distintos escenarios. La cancha estaba sí, era el Goal. El Mario Strikers, que era muy parecido a lo que estás contando. Acá dice Martín que era increíble y era increíble. No, pero que yo digo es una cosa. Super Goal 3. Super Goal 3. Ese juegazo. Si no jugaron ese juego, ahí tendría que salir un juego. Tendría que ser un remake de esto. Sí, me acuerdo del cassette. Mirá la tapa del cassette. A ver, lo quiero ver, boludo. Super Goal 3. No, pará. Te quiero mostrar esto. ¿Cómo comparto acá? Ponemos en transmisión. Ahí está. Sí. Se llamaba Kunio Kenetsu Soccer. Sí, pero no. Acá llegó como Super Goal 3. Digo yo. En el cassette Sí. Qué lento, por favor. Y era que acá están los personajitos. Pará. Cuánta magia. Recién vi uno de todos los personajitos. No, se me fue. Acá. Qué lindo, qué juegazo. Me da ganas de jugar de vuelta. Qué lindo. Tendría que haber una forma, no sé si hay, capaz que algún emulador hay, que puedas jugar tipo online, pero o sea, no online, como en persona, pero que te conecte el emulador. Acá seguramente hay muchos gamers, seguro me deben tirar ahí. ¿Hay algún emulador que te permita jugar tipo co-op? Uno contra el otro como si estuvieras en el lugar, pero que primero haga una conexión online. Si alguno lo sabe, tiren la data. Soccer 3, Gol 3, cartucho. Aviso por las dudas que son las 21 horas y ya está por instalar el Dragon's Dogma 2. Quiero avisar nada más para los gamers. Listo, nos Quiero vamos. que sepan que se acaba de poner el preload. Lo malo es que no tuvo preload, así que mal ahí, Capcom. No vi nada de ese juego. A ver, tirame Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2. Está para muchos va a ser el GOTY, el juego del año. ¿Otro más? Mirá. A ver. Ahí sí. Voy a buscarlo. Game of the Year. Mirá acá Dragon Ball. Me voy a guardar acá la página de Dragon Ball. A ver si mañana mientras laburo. Ya te la mando. Ahí te la ya está, ya lo tengo. .com.
Listo. Qué lindo. No, pero Súper cool. la que puse en el link, ahí te lo paso. Porque con esta no te salteas las intros, si no las otras páginas tenés que vos skipear la intro. Ah, Este es debe ser latino. el capítulo crudo, ahí te lo mandé. Yo creo que tengo que arrancar de la temporada 3 o 4. No, de la 3 de Dragon Ball Z. Ahora, ¿está por Y temporada? tenés que ir a la saga de Freezer. Ahí en el link que te mandé, ahí tenés ¿Pero qué todo tengo que separado por tocar? Ah, toco el... pero no tiene los dibujitos. ¿Cómo los dibujitos? Si arriba, ¿entraste al link que te mandé? Sí, Dice pero la saga, pará. saga de Freezer, saga Garlic Jr., ¿Pero saga por de qué me Cell. lo ponen por sagas ahí? Yo quiero verlo como salió. Y sí, solamente te dicen que es saga. ¿Y pero cómo sé? Aparece Saga Saiyajin, Saga Freezer y después Claro, aparece Saga Garlic Jr. y eso es y es antes. que O eso después. viene así. Fue una saga, fue un arco intermedio que lo pusieron Está entre lo de bien, está bien. Freezer y entre lo de Cell. O sea, cuando termina todo lo de Freezer, viene la saga. Esa la viste, seguramente. Majin Buu son 1000 capítulos. Sí. Pero me va a Sí. alcanzar la vida para ver todo esto. Son El torneo del otro 290 mundo, capítulos, chabón. 292, boludo. Y Pero One Piece cómo... son 1100, ya casi no, Bueno, pero por eso boludo. no vi One Piece. No, y One Piece, yo no puedo parar de verlo. O sea, tiene mucha influencia de Dragon Ball, mucha, pero es espectacular. La historia es increíble. Historia increíble la One Piece. Me encantó. ¿Cómo es la página? Dice Jonathan Vargas, la página de Dragon Ball. Ahí se las tiro. Por acá. Tenía problemas de conexión, Claudito. Después se quejan de One Piece, dice Cronolista. Bueno, justamente lo que decía. Me parece que soy yo que estoy descargando aire voy a aflojar, a ver. No, yo estoy bien acá, ¿eh? ¿Me ven bien? Yo te veo mal. Si te veo cortado, pero no sé si soy yo o mi conexión que está ahí a full ahí bajando. Ahora okay. por ahí. No, estoy bien acá. Silent Hill de Konami. En realidad serían 495. 495 capítulos de Dragon Ball con Goku chiquito, es verdad. No, pero yo de Dragon Ball lo vi, por suerte. Dragon Ball yo lo vi. Y Dragon Ball vi la primera, segunda, tercera temporada de Dragon Ball Z, digo. No, Dragon Ball es una hermosura, boludo. Es una masa. Sí. Para ver One Piece, busquen One Piece, creo que se llama. Tiene raros y menos caps. Es como Dragon Ball Z Kai, entonces. Che, ¿alguien pudo encontrar Godzilla Minus One? La nueva, la que ganó el Oscar. En el chat, alguien de las 115 personas acá presentes. ¿Oppenheimer está en algún servicio de streaming? No. Porque no la encuentro en ningún no. lado. No. La quiero ver hace rato y. Pero anda al cine. Está en el cine todavía. ¿Sigue en el cine? No sabía. En algunos cines sí. Sí, en algunos cines sí. Mirá. Sí, dicen que es para ver en el cine por el sonido de Nolan. Mirá, yo la vi en el IMAX con Lauri. Y me vi antes. Me recomendaron que lo haga. Me vi varios videos de quién era Oppenheimer, qué fue exactamente lo que hizo. Como decir, no, me voy a spoilear la película. No, te recomiendo que veas por qué. Porque a mí lo que me pasó, yo fui esperando a ver una bomba atómica. Sí. Tipo, yo quería ver eso. Obviamente está. No, pero yo sé que Nolan a mí es uno de mis directores favoritos. De hecho, mi película favorita de la vida entera es Interstellar. Es mi película favorita. Mirá. Que ya vamos a hablar un día de Me eso. pareció una cosa, me gustó más Tenet, ponele. Tenet no la entendí. La vi 2 veces. De hecho, no la terminé de ver porque no la entendí. O sea, le tengo que dar una oportunidad en algún momento. Le tengo que ver más fresco. No la entendí. De hecho, había momentos que digo, claro, está pasando. Digo, yo me claro, leí está haciendo. No entiendo, decía yo. No entendía. Muy interesante el concepto. No lo entendí. De hecho, le fue muy mal con Tenet. Es su peor película. Le fue mal, sí, pero a mí me. No lo entendió la gente, claramente. Él la entendió. Es espectacular. Bueno, pero claro, esto estamos hablando de. Sí, es excelente Memento. Pero pará. Iba. Sí. Lo de Oppenheimer. Oppenheimer, mirate bien todo bastante. No de la película, sino de quién fue él. Fíjate que videos que digan 10 cosas antes de ver Oppenheimer. ¿Ves esos videos así que son como informativos? Porque la película se basa en el juicio hacia Oppenheimer. Bien, ahí va. Entonces,
Hay cosas de cómo se gestó, por qué salió. Sí, pero hay mucho. Es una película larga, muy larga. Hay Sí. mucha política en el medio, o sea, hay mucho de desarrollo que si no la tenés muy clara es como que aburre Perdés. un toque. Por Ok. momentos aburre un toque. Es Ok. excelente, las actuaciones, todo. Tenés que tenerla muy. Fíjate la escena del comunismo en esa época, por qué estaba había tanta persecución, etcétera. Porque si no te perdés de algunas cosas. Los partidos comunistas, tenés que ver Mira, de dónde viene, o sea, trasfondo político que tiene, porque si no es como que te perdés un poquito. te Pero perdés si, algunas si no, cositas. está muy bien, está muy bien. Duna 2, yo vi Duna 2, vi Duna 2, excelente, me encantó. Ah, no lo vi. No vi la 1 tampoco. Míralas, está ¿Están muy buena. buenas? Está muy buena. ¿Sí? La 2 Ah, a mí me pareció no más le- épica que la primera. La 2 me pareció épica. Tiene momentos que decís, ya, la rompieron. Pará. Tengo una. Memento Volvamos es a mejor. Invincible. ¿Por qué Volvamos Memento es a mejor? series. ¿Por qué Memento es Memento? espectacular. Terrible. Ah, Memento es terrible en el buen espectacular. sentido. Juan me dice, Memento es mejor. ¿Por qué? ¿Por Ah, qué me pones mejor una que otra? ¿Por qué empezamos con las Memento es batallas de... espectacular. No me Pará. critiquen ¿Vieron Interstellar, me pongo loco. Invincible? La Sí, temporada 1 es sí, una cosa sí. increíble. La Mm, mitad de la temporada 2, que ahora creo que salió la segunda mitad de la temporada 2, pero la primera mm. mitad de la temporada 2 es basura. Es como ¿Ah, que sí? hubieran cambiado totalmente todo el director. De hecho, sí hubo un cambio de director o de no sé quién, de guionista. Es una No. porquería mala. Como pasa con One Punch Man, lo mismo. Para mí la segunda temporada de One Punch Man ya es un anime raro, pero la segunda cae un montón. El concepto, la idea no saben para dónde ir. Seguro más de uno me debe estar odiando en este momento que haya visto. Pero bueno, en fin. Acá Crono dice que One Piece está editado por los fans que leyeron el manga y tiene las cosas del manga sin relleno. Bueno, algo que yo sentí y siento hasta ahora, que ya vi 450 capítulos, creo, de One Piece, es que no tiene relleno. No tiene, no me pareció ningún capítulo que sea relleno. Es como que digo, todo está buenísimo, o sea. Bueno, a mí me dijeron, por ejemplo, que Naruto está muy bueno, pero tiene 1000 Bueno, capítulos de no. relleno. O Me sea, dijeron lo como que... mismo y por eso no la vi, y es la copia de Dragon Ball, básicamente. O Claro. sea, One Piece nada que ver, es como una historia independiente que Dragon Ball, digamos. Igual hay mucha gente que le encantó Naruto, así que respetable, pero no la vi por eso. A mí me pasó con One Piece. Me pasó que la empecé a ver. En One Piece, no, Sí. perdón. Invincible. La empecé a ver Invincible, Invincible. el primer capítulo. Sí. Y dije. Rellenuto, dice. Dije, sí, no sé por qué la gente se volvió tan loco con esta serie. Lo estaba por sacar. O sea, estaba por cortarla, Invincible, Sí. y tiene como un postcrédito. Sí. Y el postcrédito es Sí. lo que te hace después seguir viendo toda la película, toda la serie Claro, después, porque es claro. increíble. Sí, Es increíble cómo está animado y lo que pasa y decís, viene por acá. Pero no me voló la cabeza mal. Sí, me gustó mucho, pero como que tampoco dije. Me gustó mucho más, por ejemplo, parecido, otra estética, The Voice. The Voice me parece que se zarpan, pero está muy bien. The Voice está muy bueno. Sí, The Voice. No vi la nueva, la precuela esta o precuela, no sé qué es. El spin-off. Sí, la Power B o algo de Campon B, algo así de B, no sé qué. Sí, la de que son como más teenagers, no la vi. No la vi. Son 8 capítulos. Fuertes declaraciones de Claudio. Dice acá, nada que ver Naruto con Dragon Ball. Dice acá, dale, Rubio, el maestro Roshi, está el otro maestro Kakase, ¿cómo es que se llama? El maestro, también ese que va ahí con las minas, es igual. No, está bien, es verdad, puede ser que sea diferente. Naruto es good hasta la cuarta guerra ninja o la saga de Pain. Y después cae. ¿Qué onda? Dragon Ball tuvo su relleno, pero ni se nota. Uy, sí, no, Dragon Ball tuvo relleno. El arco de Marion o Marlon, ¿cómo era? El nombre de la novia de Krillin, interminable. El arco donde van a manejar Goku y Pico lo que van a manejar. O las sagas de Garlic Jr., esas fueron medio aflojadas. ¿sí? Bueno, hay cosas que entonces decime que no tengo que ver, para si no me fumo. La saga de Garlic Jr., bueno, después te digo que no ver. La saga de Garlic Jr. es flojada. O sea, decime qué cosas no puedo no ver.
O sea que vos decís, No. Nana, esto Toda no la puedes no saga, verlo. toda la saga de Cell, toda la saga de Majin Buu, toda. Y, no, y va a haber, acá que tengo la página abierta, el torneo del otro mundo está bien, te va a dar contexto para lo que viene, lo tenés que ver. Pero puedo no sé, tener un videito de No, 2 minutos que me dé contexto. no, amigo, tenés que ver todo, no, olvídate, no. Y si no tenés que ver Sí. Dragon Ball Kai, que Dragon Ball Kai es sin el relleno, pero cambian los doblajes, cambian las voces, ni siquiera están las originales hasta la saga de Majin Buu, no está recomendado. Nada, tenés que ver todo. Hay uno que murió hace poco, ¿no? Uno de los dobladores de Vegeta, ¿era? ¿De Y Goku? la voz de Gohan adulto murió hace unos Mira. meses. Sí, Y Vegeta y Goku están vivos. Y murió también el narrador, el que hacía el narrador, viste, Sí. y ese En murió. este episodio, ese que pasa lo reemplazaron por el que hace la voz de He-Man. La voz de He-Man. Sí. Lo que pasa es que la voz de He-Man ya está súper boludeada por los memes estos de que... Y ya saben, amigos, sí. No sé si la viste, que aparece He-Man y te da un consejo de revoludo. Te da un consejo de... Sí, es buenísimo. No, igual la saga de Marion, esa de la novia de Chris, ¿dónde está? Está en... No sé en qué parte aparece. A ver, la estoy buscando acá, pero bueno, seguimos acá con los igual no sería igual que Dragon Ball, Naruto le meten más sentimiento. ¿Vieron Arcane? Sí, muy buena. Bueno, esta chica que yo mencioné hoy, Sheer Baron, trabajó como animadora en Arcane también. Trabajó ahí, qué bien. Así que Arcane se viene, están haciendo la segunda temporada. Están desde hace, no sé cuándo van a estrenarla, pero se viene zarpada. Castlevania de Netflix es muy buena, una animación. Me dijeron que está Martincho, Canales me la recomendó, nunca la pude. Pasa que hay tantas cosas para ver que tengo que decidir si o juego lo que juego o como. Genvi, acá está, dice. Sí, claro, o trabajo, o hago la Dynafest, o hago todo lo que se viene este año. Uy, Dios. Brian Miroli dice: está buena la Genvi, acá. Juancito tendremos también. que tomar un año sabático, ¿no? ¿Viste esa gente que se toma año sabático? Sí, necesitamos jubilarnos en algún momento. Si nos jubilamos temprano y le decimos a la gente que nos mantenga, que nos deposite, por ejemplo, por cada persona. Vos pensás, mirá, si le pedimos, ¿cuántos son? 100. Necesitamos más, necesitamos mucho más gente. Pero ponele que le pedimos cada uno por mes que nos dé, qué sé yo, por mes, no te digo mucho, $100 por mes. Ya está, tenemos jubilación para toda la vida. Claro. Y cada tanto tenemos un videito. Tenemos un videito, unos tips. Que se van a quedar viejos ya, porque si no trabajamos no hacemos nada, van a ser obsoletos. Pero es por la nostalgia. Es por la nostalgia de todos estos momentos. ¿Qué dice ahí? ¿La voz de He-Man también falleció? Ya murió la voz de He-Man, amigo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Viste cuando la gente muere? Que deja de existir. Genvi tiene que ver con The Voice y está después de la temporada 3 y la cuarta que viene ahora. Mírenla. Bueno, vamos. Che, lo que vi que me decepcionó, que me mantuvo enganchado todo, pero al final me pareció una porquería. Death Note. Death Note. No la vi, Death Note. No, la verdad que está muy buena, pero es un tipo que tiene un anotador que puede escribir el nombre de alguien y va a morir, ¿viste? Y está buena, tiene un montón de cosas ahí moralistas, muy interesantes, pero me decepcionó el final. El final me decepcionó. Pero bueno, qué sé yo. Me parecía que podía haber sido más original por cómo venía toda por mes. La saga. Sí, claro. Sí. El relleno de Gohan chiquito entrenando por Piccolo es buenísimo y es relleno, es verdad. Ahora voy a hacer cuenta, somos 100. 100 son 10.000. ¿Cómo olvidar cuando Goku necesitó la ayuda de Piccolo para levantar un bondi? Bueno, vamos con 20. Hasta GT es obligatorio. GT, qué sé yo, es mala GT. Yo GT la saltearía porque de hecho ¿se acuerdan? Hasta que no es canon y ahora es medio canon. Sí. El Dragon Ball Final Bout de PlayStation 1.
¿De Sí, PlayStation 1? sí. ¿De qué era? A ver si me decís que sí, yo sé que no te acordás, pero Final ¿qué era? Bout. Dragon Ball Final Bout. Bueno, del nombre me acuerdo. No, no te Peleas. acordás. El mejor juego de pelea que había en su Final Bout momento de peleas, 3D. boludo. Era 3D, excelente. Uno contra otro 3D. El Dragon Ball Final Bout. Sí. Estaba excelente. A ver. Dragon Ball. Dragon... No, igual nada que ver con los Tenkaichi. El Budokai Tenkaichi No, boludo, 3. pero vos no jugaste esa época, no sé lo que era. Era un espectáculo el Final Bout. Budokai Era, Tenkaichi era. 3, boludo. ¿Qué Final Bout? No, no. Y estaba el de Nintendo, estaba buenísimo. ¿Se juega el nuevo? Uh, No, yo te hablo de los la viejos. transformación de la fase 3 es lo más épico que hay junto a la fusión, coincido. No, es increíble. ¿De quién? Aparte de la saga de Majin Buu, eso. Bueno, pero Cuando Goku. No, pero no me eso te va a spoilees, boludo, pasar. no me Eso pasó en 20 spoilees. años ya. ¿Qué No tiene hay que ver que spoiler. pasó hace 20 años? No me Encima lo spoilees, no peor, seas pará, el lo blandito. peor son los capítulos. Los capítulos en latino eran Goku muere, o Krillin explota, o Goku al finalmente se transforma en Super Saiyajin 3. Pará, no. O la Tierra explota, ponele, no sé si no spoilees, amigo. En inglés los Juegazo. cambiaban, en inglés sí te sacaban el Claro, spoiler, bien, Juan. el título en De inglés. pelea. Tal cual. Pero Juegazo. no sé, Juegazo ponerle acá, total. mirá, capítulo 133, los androides 17 y Mirá, 18 despiertan. mirá. Y te vienen anticipando que había que evitar que despierten, ¿entendés? No. Rafael Castaldi dice: ¿Cómo olvidarlo? Gracias a ese juego hago lo que hago. Mirá, ahí tenés. ¿Viste? El Dragon Mirá, Ball Final Bout. ¿Te perdiste la intro de ese juego? Lo voy a poner. recuerdo que era un juego de Voy a pelea, buscar. pero Voy a buscarla. no. No te acordabas, no mientas. No te acordabas. Sí, si te dije de Yo te pelea, conozco. Nah, pero era obvio. Era o de rebobiná. pelea o de RPG. Tenía 50% de probabilidad de Disculpame, Dios más. de los videojuegos, te voy a Más. atender en el FIFA, boludo. Dragon Ball. Tendríamos que hacer un ¿Sabes cómo te campeonatito vas a llenar de acá. desilusión cuando te gane el Sí, FIFA? Dragon sí. Ball Me falta Final comprar el Bout. 24, ese que es una porquería. Intro. No, te juego en cualquiera. Tenés que La dar un saga de tiempito. Garlic Jr. es entretenida, Mirá, no emocionante, tomá, pero sí tomá. entretiene. Para Sí. vos, te voy a poner ya mismo. Bueno, lo Que flojo de decís Dragon que Ball no. son las pelis. Las pelis están buenas, pero como que resuelven todo muy rápido todo el tiempo y todo lo poderoso que eran los Saiyajin, bueno, con las pelis Pará, te dicen no, chao. compartir. Screen. Garlic Compartir Jr. pestaña. Se viene un Patreon. Con 1000 personas que te den $10 estás hecho de por vida, dice Neptonic. Vamos, hay que armar un Acá, Patreon. acá. Compartiendo. Escuchate esto. Voy a poner la música, voy a parar la música. Esta es la intro. Mirá. La Sí. intro juegazo. Pero aquí está esta intro, papá. Nos van a dar de baja el video por copyright. Sí, no, se trabó. Para que le pongo más trucho. Vamos a poner 1080. Ponele. Claro. Mirá, lo que era esta intro. La intro del juego. Claro. O sea, ¿por qué se traba? Claro. Démelo en 144p. Bueno, hay una saga que no sé si la conocen muchos acá, que se llama Dragon Ball Heroes. No, pero vos entendés lo que es una intro de un juego del año 2001. Sí, porque Japón 2000, tuvo muchos. 99. En Japón tuvieron muchas cosas así hechas específicas para productos o para. Bueno, sacámelo porque se me traba. Encima ahí estaban con la. Fíjate que están con la ilustración de GT. La ilustración súper animada, increíble, que sí, en eso GT la rompió, al menos en el final. Pero bueno, hay una saga que se llama Dragon Ball Heroes, que es un videojuego en Japón que para jugar al videojuego tenés capítulos y te dan cartitas y vos jugás en el arcade y vos ponés la carta y cuando ponés la carta podés seleccionar ese personaje. Hay toda una saga donde mezclan todas las líneas de tiempo de Trunks, de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, todo, y resulta que existe un Goku paralelo
que el Goku de Dragon Ball GT al final se hace patrullero del tiempo con Vegeta de Dragon Ball GT y están ahí como tratando de ver qué pasó con Sama, así que yo, muy recomendable para el que siguió Ahora, todo. vos, Dragon Ball vos después, Heroes. después de este vivo, ¿no te preguntás Sí, cómo hoy día tenemos esposas, o en mi caso esposa, vos novia? sí, sí, sí. Es como, ¿cómo, No, cómo, cómo, cómo los dieron? Porque ellas no son así nerd como nosotros. Al menos yo no la veo así nerd. sí, pero la clave es que tener una pareja que te apoya No, no, ahí. está bien, sí, sí. Eso con el Mirá, tiempo te doy Chris la mano. Pero de llevó en la entrada, excursión, hicimos la de- excursión del lago Traful en Bariloche, tenía los jeans y abajo del jean, que tenía unas partes ahí como cortaditas en las rodillas, se llevó las calzas de Dragon Ball, Dragon Ball. O sea, pero Goku de pará. chico. Pero eso es ahora. Claro, Pero eso es ya está, ahora. ya la Eso es ahora. Yo contagié. te digo, cuando uno conoció al principio. Sí, Ahora sí, Cronolita sí, ahora está más aceptado, es cierto. Pero ahora es el verdad. ser nerd es cool. Porque, Claro, claro, sí. trabajamos en el Vas a medio, la como Comic que, Con, claro, claro, claro. como que te llaman de acá, te llaman de Sí, allá, los pum, pi, pum, pa. cosplayer, Claro. claro. Antes no. En mi época, que recuerden, nosotros ya somos grandes, Sí, viejos casi, 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 señores de la cuarta década, sí, eh, era totalmente. Estaba muy mal visto. Era un nerd, es muy feo. Era muy feo ser nerd. No teníamos sí, lugares. sí. Así que Estábamos aislados de la tengo hijos sociedad. de casualidad. Yo tengo hijo, mujer de casualidad. No de querer mucho. Jack Donald, ¿qué opina? Dragon Ball Evolution. Ay, Dios. Ay, no. Bueno, Dragon Ball ya va a llegar. Lástima que no lo hicieron con Toriyama. Pero ya va a llegar el live Se me fue. action. Hay que ver qué hacen después, pero una buena, digamos. Ahora que están sacando One Piece live action, que está muy buena. Están sacando la de Avatar. La van a meter. Seguro Netflix la va a sacar. Ay, qué grande. Ahora digo, voy a estar acá. ¿Qué más Bueno, tenemos? A ver, yo estoy leyendo los comentarios. ¿Están hablando de eso? ¿Qué sí. opina? Para Super Dragon Ball Heroes. Sí, Super Dragon Ball Heroes. Ah, ¿está en YouTube? Ah, mira, no sabía que te podías verlo por YouTube. Super Dragon Ball Heroes. Es muy, muy, muy buena. Muy buena. Aparte son capítulos de 8 minutos. Y la historia está bastante bien para hacer 8 minutos. Lo resumen muy, muy bien. Cuando conocí a mi pareja, era todas pelis de Alianza Francesa, Europa, y yo le caí con Marvel. Claro, era una persona culta y vos, digamos, la que transformaste en una persona, bueno, inculta. Escúchame, amigo, son 9:30. Ya Sí, es tiempo estaba del... justo mirando estaba chequeando 9:30. Bueno, nos vamos. Quedan 3 minutos. Bueno, este fue un live muy relajado de hoy. La verdad estuvo Sí, bueno. Estuvo bueno. sí. Espero que le haya gustado a la gente. Ya vamos a. El que viene, creo, todavía no coordinamos. Deberíamos hacerlo. Jueves que viene. Vamos a mostrar el file del Batman vs. Joker que hicimos junto con nuestro querido amigo Martín Canales, en el cual participó Jorgito Villar y Claudito Abraham, el señor que está aquí o a la derecha o a la izquierda, depende de donde lo miren. Vamos a mostrar ahí, hablar un poco cómo fue la dinámica, cómo es el proceso de trabajar en equipo, un equipo grande. Esto es histórico. El Sideshow es el primer diorama 1 en 4 en la vida y encima esculpido por argentinos, netamente. O sea, es un Mirá, equipo 100% ni siquiera latino. Es argento el equipo. Argento, Bien argento. selección Así nacional. que estuvo ahí muy buena la experiencia de trabajar de todos juntos. Trabajamos en momentos distintos, se superpusieron ahí en algunas semanas. Creo que trabajé con Martín. No me acuerdo, porque eso fue hace un tiempo, pero sí, creo que estuvimos ahí. Bueno, ¿cómo hicimos para que hay una interacción entre los dos personajes? ¿Cómo fue eso para que se pueda lograr en términos técnicos? Creo que está bueno ahí como hablar un poquito de cómo es desarrollar y producir y dirigir una pieza que tiene esas características y encima tan compleja visualmente, como no sé si la habrán visto, que ya vamos a estar hablando de ella pieza. Pero bueno,
Amigo querido, Bueno, gente linda, gracias por este live relajado donde hemos compartido nuestras pasiones de los videojuegos, series y películas. ¿Eh? No viene mal uno de estos cada tanto, ¿eh? Como que sí. es lo que nos une también, entonces está Tendríamos bueno. que, ¿sabes qué? Estoy pensando hacer una especie de. Ustedes saben, ya Tiemblo, me conocen. tiemblo cuando ¿Sabes, que son, Claudito? Déjame contarte. Tengo una son idea. pensamientos en vivo que después A no termina, laburar, bueno, ¿no? no termina en ningún lado, probablemente. Pero por ahí estaría bueno hacer algo como una especie de challenge que hagamos Sí. todos, ¿no? Supongamos, no sé, hablamos de Dragon Ball, bueno, no sé, hagamos un personaje de Dragon Ball ahí, pues lo vamos Ah, haciendo. En vivo, los bueno, dos, ahí, Claudito y yo, y ustedes también se pueden sumar a algo tampoco complejo, pues algo simple, que podemos está resolver en un bueno. par de lives. Pero creo que puede estar bueno. Es Sí, complejo. Los personajes de anime tienen la complejidad de que y sí, se tienen que parecer al anime. Entonces utilizado, ahí. sí, Bueno, sí, Clarito ya hizo un Goku ahí chiquito, vamos a pero Goku, sí. tiene el Goku. Pero creo que puede estar bueno, puede estar interesante hacer algo. Sí. Ojo, Bueno, gente, ¿les ojo. gustó? ¿Les gustó? Estuvo ¿Les God, gustó? dice ahí God, Williams Campos. quiero decir. Estuvo God. Sí. César Alonso, saludos, amigo. Dale, ahora miramos ahí lo que nos pasaste. Dani se quería ver Dragon Ball ya. Muy divertido hoy la charla. César, YouTube bloquea los enlaces que uno envía, dice. Ah, pero nos mandó César por privado, porque tenemos línea Mm, directa con César de Polygon As. dice, Nuestro ya, querido director de arte de Polygon As. Y seguimos acá en exactamente. contacto. Hay que armar un nuevo Sí, evento, hay que sí, hacer sí, muchas ya, cosas. Se vienen muchas cosas, ya, ¿eh? ya Así que se vienen cosas lindas. saludos a todos, descansen y vean One Piece, el mejor. Bueno, One Piece es increíble, es muy, 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 muy bueno. Yo estoy en la saga ahora de Thriller Bark. Y la verdad, Yo vi un capítulo de One Punch Man, o sea, no, One no Punch es Man, One sí, Piece, sí, y Punch dije, ¿qué Man. estoy viendo? No, no, no. No lo No, nada entendí, que ver, no, nada que ver, no, no. no lo One Punch entendí. Man es raro, es muy raro, es muy raro. No, Y la no, primera no. temporada está bien, la segunda se cae así para mí, para mí, Es como que no le Pero encontré, no le encontré. Digo que estoy que capaz ya estoy viejo. Capaz en otro Dani, momento mirate de mi la saga vida. de los androides, sí, tenés que ver la saga de los androides. Voy a Así. verlo. Lo prometo. Prometo. Acá cuando termina. Ah, es más, la Garlic Jr. Si viste hasta que Freezer es cortado, la viste Garlic Jr. Así que ya está. No. Tenés ¿Por que qué? ver desde. ¿Eh? Porque está antes. La saga de Garlic Jr. está pegadita antes de la saga de Cell. Así que la saga de Cell arranca con Freezer llegando a la Tierra. Ahí que lo corta Trunks. Ahí arranca la saga de Cell. Así que arrancá con la saga de Cell. Ok. Ok. Bien. Bien. Aún te Bien, falta bien, para bien. llegar a Marineford. Prepárate, crack. Mirá, me están tirando ahí como la preview. Marineford es como. Mirá que vi Enies Lobby. Qué buena saga, la de Enies Lobby. One Punch Piece One Punch sería. Piece. Man. Bueno, nos vamos a comer. Bueno, listo, vamos. Chao, chicos. Gente, gracias. Un Gente, abrazo enorme recuerden para todos. compartir, compartan, aunque hoy haya Exactamente. sido un live relajado. Compartan que siempre ayuda, que llegar más gente, pónganle like y todas esas cosas que nos ayudan un montón. Así que, bueno, eso, siempre agradecidos. Exactamente. Nos vemos, gente. Gracias. Cuídense. Semana que viene será el live de Batman vs. Joker. Ahí Reveal. con el team completo. Gracias, Globito. Gracias, audiencia querida. Nos estamos viendo pronto. Cuídense. Chau, Chao, chao. chau.